Bueno, buenos días a todos y bienvenidos al segundo acto del Congreso Especial Comicios 2023, organizado por la Asociación de la Prensa de la Universidad Carlos III de Madrid. Sabido es ya el propósito que tiene este congreso, el de acercar al estudiantado y a la comunidad universitaria en general las propuestas políticas de las distintas formaciones de nuestro panorama político. Bueno, aprovecharé también un poco este pequeño preámbulo para animaros a todos a leer el periódico El Mentiroso, que hemos situado a la puerta del acto y que vemos que algunos también estáis ya disfrutando, y dar las gracias a Guillermo del Valle por la aportación que ha hecho a la tercera edición del periódico. Gracias, Guillermo. Bueno, dicho esto, pasaré a presentar a los ponentes de hoy. Contamos con Guillermo del Valle, que es el director del Jacobino y abogado, con Nazara Said, que es feminista y activista saharaui. Y por último, y no menos importante, contamos con Ana Iris Simón, que es periodista y escritora y columnista también en El País. Y a ver si también la animamos a escribir en El Mentiroso, aunque no sé si la subvención nos dará para llegar a sus honorarios, pero bueno, ahí queda la propuesta. Y bueno, moderaremos el encuentro Daniel Falasca, vicepresidente de la asociación, y luego pasaré yo a ultimar los últimos dos bloques. Hablaremos hoy sobre política económica, también sobre política internacional que quiere llevar a cabo el Jacobino, sobre las políticas sociales que la formación propone para nuestro país, y por último hemos reservado un bloque para hablar sobre las elecciones en concreto, las elecciones de mayo, las generales y, en definitiva, pues, las proyecciones que puede tener el Jacobino para las futuras convocatorias electorales. No hablaré mucho de la historia del Jacobino, es más, dejaré ahora los 3 minutos con los que ahora cuentan nuestros ponentes para su introducción. Les dejaré explicar un poco a los dos representantes que han acudido hoy, que nos traten un poco sobre la historia del Jacobino. Y bueno, pues como he dicho, cuentan ahora con 3 minutos, empezando de izquierda a derecha. Guillermo del Valle, la palabra es suya para hacer una exposición sobre lo que desee. Muchas gracias. A una buena amiga también, Ana Iris. Es un enorme placer estar aquí una tarde tan interesante y tan emocionante también. Bueno, el Jacobino yo creo que es un proyecto político, eminentemente político, que viene hoy aquí a presentaros con máxima humildad y prudencia sus propuestas, pero también con una fuerte convicción y pasión en sus ideas. Nos echa muchas veces en cara que somos un proyecto en exceso racionalista. Yo creo que hay que defender esas ideas también desde la pasión, ¿no? Desde la convicción de que tenemos razones y que hay que transmitir esas razones sin despreciar para nada la pasión, que es imprescindible en la política. No es un proyecto de quinto decimal. Nos dice, estos que aparecen aquí, ¿para qué? Es decir, otro partido, otro grupo, otro proyecto político de izquierdas más. ¡Qué rollo! ¡Qué insoportable rollazo! Otros más. Pero no ha salido a sumar, no está Podemos, Unidas Podemos, las conjunciones, las confluencias, los cantonalismos varios, las marcas autonómicas. ¿Otro más para qué? Es una cuestión de protagonismo personal, de capricho, sois así de raros, quítate tú que me pongo yo. No. Esto no es un proyecto de quinto, de sexto decimal, ni de coma, ni de matiz, ni de personas. Es irrelevante absolutamente, importante por supuesto los candidatos, pero no es un proyecto de protagonismo personal. No es que prefiramos nuestras palabras a las sonrisas o a las emociones de otros, o la empatía o la resiliencia de otras formaciones políticas. De hecho, en empatía, en sonrisas, en abrazos, perdemos por goleada, indudablemente. Hay formaciones políticas que abrazan y que sonríen mucho mejor. Esto es un proyecto sustantivamente diferente, y no por capricho, sino porque constatamos que en la política española hay una anomalía. Y es que no hay una formación política inequívocamente de izquierdas que defienda algo tan sencillo como la emancipación de las personas, como que las personas sean libres, y con una estructura social, económica, regida, mediatizada por el capitalismo financiero, por las enormes desigualdades económicas, por la precariedad alarmante de la clase trabajadora, por la imposibilidad de ser ciudadanos siquiera de millones de personas que viven en la pobreza más lampante, en la precariedad, en los contratos mercantiles en fraude de ley, en las horas extraordinarias infinitas que se hacen fraudulentamente en nuestro país. Eso es imprescindible atajarlo desde la izquierda para que la gente sea libre, igualmente libre, todos libres. La libertad no es tomarse una caña o de regular los mercados financieros o la libre circulación de los capitales. Hay que decir eso, y a la vez hay que decir algo tan sencillo
como que en toda España y en toda la comunidad política, todos iguales en derechos de ciudadanía, con independencia de las identidades, de la identidad cultural, de las procedencias, del código postal. La única formación política que en España, por desgracia, dice que la sanidad pública no se puede externalizar, no se puede hacer negocio con los servicios públicos, y al mismo tiempo que en toda España, de punta a punta, de norte a sur, de este a oeste, con independencia del código postal, todos los mismos derechos sociales, sin diferencias de ningún tipo, sin privilegios de ninguna clase. Por eso el jacobino. Ana Sara. Vale, es que creo que no está... Ahora. Ahora sí, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, que muchas gracias a la Universidad Carlos III por invitarnos y por tener en cuenta pues, este proyecto político que es el jacobino, que, bueno, poco que añadir a lo que ya ha comentado Guillermo. Básicamente, yo, un poco al hilo de lo que él comentaba, de la libertad no es solo tomar unas cañas, yo voy más allá y digo que la libertad no es solo un sentimiento, ¿no? La gente generalmente dice, bueno, yo es que siento que soy libre. Luego ves las condiciones materiales en las que está sumergida esa persona y está muy lejos de lo que realmente es la libertad. Para mí la libertad es un hecho material. Y por ello es muy importante la perspectiva de clases en los proyectos políticos, y es algo que el jacobino intentamos hacer desde una perspectiva profundamente racional, guste a quien guste, ¿no? Porque por un lado hay quienes tachan de tibios, por otro lado hay quienes tachan de rojipardos, ¿no? Al final lo que intentamos es ser realistas, racionales, y proponer realizar propuestas políticas realistas que puedan mejorar las condiciones materiales de la gente. Y yo diría que libertad es cuando tú tienes la libertad de decisión y que no estás condicionado por tu realidad material, ¿no? Porque generalmente tendemos a creer que hay una falta de libertad porque hay determinados movimientos ideológicos o determinados movimientos políticos que por motivos ideológicos coaccionan o coartan la libertad, ¿no? Para mí la libertad va más allá de esto. La libertad es poder decidir libremente, y para ello es necesario tener unas condiciones materiales dignas, ¿no? Y es lo que pretendemos desde el jacobino. Y yo, como mujer saharaui, feminista y saharaui, sí que es un dato importante. Me gusta estar en el jacobino precisamente por su batalla contra el identitarismo, porque a pesar de ser feminista y saharaui, llevo muchos años en España y creo que formo parte de la sociedad española, y por tanto quiero mejorar las condiciones de la ciudadanía en España y de quienes no tienen esa condición de ciudadanía por sus condiciones legales, ¿no? Y me gusta esa parte del jacobino, y creo que es algo que nos distingue de otros, ¿no? Que huimos de los identitarismos porque sabemos que solo sirven para dividir y para confrontar, y yo quiero recordar lo importante que es que aquellos que pertenezcamos a la clase obrera nos unamos independientemente de la identidad a la que cada uno se quiera adscribir, ¿no? Básicamente, pues ya se me acaban los 3 minutos y por aquí lo dejo de momento. Muchas gracias, y ya finalmente, para concluir la introducción, cedemos la palabra a Ana Iris. Muchas gracias a Guillermo, muchas gracias a Ana Sara, muchas gracias al jacobino por haber querido contar conmigo, y a la Carlos III por tenernos aquí y por organizar este maravilloso ciclo que yo creo que es imprescindible acercar, ¿no?, la política, y que salga un poquito a la calle, no tanto por vosotros, que estáis ahí todavía, sino por los que nunca la pisan. Yo creo que hablar del jacobino es inevitablemente hablar del momento político en el que surgís, ¿no?, en el que surge. Es un momento político de fin de ciclo, yo creo, de un ciclo que arranca en el 15M, arranca hace más de 10 años y arranca con unos indignados en una plaza. Vosotros erais muy pequeños todavía. Da vértigo hablar del 15M con gente que tendría 8 años. ¿Cuántos tenías tú, por ejemplo? 7. En el 15M, 11 creo. 11 años, bueno, ya nos hacemos mayores todos. Pero yo creo que arranca en el 15M con unos indignados que finalmente se convierten en partido político, que consiguen ilusionar a millones de personas, eso es innegable,
y que finalmente yo creo que por causas que darían lugar a otra ponencia y a otro ciclo seguramente de debates, acaban desilusionando a muchos de aquellos a los que ilusionaron entonces. Incluso invierten todo aquello que decían en esas plazas, ¿no? Había un artículo que publicaba Hassel Paris en El Mundo que decía si el 15M surgiese ahora sería categorizado como de derecha, ¿no? Seguramente, porque todo aquello que entonces era normal, ¿no? Ese somos una generación sin futuro, sin casa, sin curro, sin pensión, se dice hoy con un gobierno del PSOE y una ala izquierda de Podemos, y casi es un anatema, ¿no? Decir eso, y el que plantea eso está en contra no solo de ciertas políticas de gobierno, sino casi del progreso, y se le llama, ¿no? Y se le califica con muchos términos que ya ha mencionado Guillermo. En este fin de ciclo político, en el cual no solo se invierten todos esos símbolos con los que se aupó a Podemos al poder, sino que se escenifica, ¿no? Una gran lucha de poder entre todos aquellos que, como digo, ilusionaron a millones de personas. A Podemos se le puede seguir impugnando haber traicionado esas raíces, pero hay otra escisión que sumar a la que ya no se le puede impugnar eso, ¿no? Que ya nace de las élites, que nace de la política institucional, que nace con una vicepresidencia del gobierno. Ya ni siquiera, o sea, se acaba el fin de ciclo porque todos aquellos que recogieron el testigo del 15M ya ni siquiera son los que eran entonces, ¿no? Y en esta tesitura yo creo que hay dos peligros, ¿no? En los que podemos caer. Por un lado, la nostalgia del bipartidismo, que creo que está siendo azuzada por las derechas y las izquierdas más moderadas, ¿no? Más de corte, pues, por el PSOE y por el PP, para hablar de dos partidos políticos, y todos sus brazos mediáticos, ¿no? Que las azuzan. Bueno, un bipartidismo en el cual parece que era una Arcadia aquello, ¿no? En el que dos partidos se ponían de acuerdo y hacían consensos tan maravillosos como el Pacto de Toledo, ¿no? Y todas las libertades y los derechos laborales que nos arrebataron entonces. Y otro peligro en el que creo que es más fácil caer por parte de los partidos de izquierdas, que es aceptar las lógicas del bibloquismo, ¿no? De ese... Bueno, parecía que entonces que en el 15M se venía a saltar los cielos y a romper con el bipartidismo, y se acabó refundando en forma de bipartidismo de bloques y con una dialéctica incluso más virulenta, ¿no? Y ante ese hartazgo de esa dialéctica violenta, yo creo que también es una inercia caer en ese bipartidismo de bloques. Yo creo que el jacobino evita las dos, ¿no? Evita esa nostalgia de bipartidismo y evita esa dialéctica y esa proposición de bipartidismo refundado de bloques. Y ahora escucharemos todas sus propuestas más concretas, ¿no? Pero en líneas generales yo creo que es un proyecto ilusionante y necesario simplemente por el hecho de evitar esas dos lógicas que están muy presentes, yo creo que desgraciadamente, en nuestra política y en nuestro entramado mediático. Muchas gracias, Ana Iris. Has hablado de un fin de ciclo y, sin embargo, nosotros nos preguntamos qué se ha conseguido a lo largo de este ciclo. Porque muchos de los problemas que llevaron al 15M, muchos problemas relacionados también con la juventud, quizás, o no solo quizás, no se han solucionado. Y con la pandemia puede ser incluso que haya empeorado. Seguimos siendo uno de los países de Europa con mayor paro juvenil, seguimos siendo uno de los países de Europa, señor, que más con mayor riesgo de pobreza juvenil, seguimos siendo uno de los países de Europa en el cual los jóvenes tardan más en emanciparse, y estos problemas parece que no se van a solucionar. La nueva reforma de pensiones del Partido Socialista incluso los empeora a largo plazo, así nos lo dice la AEREF, que ha empleado sus previsiones para el año 2050, y hablan incluso de una deuda pública del PIB sobre el 150% del PIB en ese año, de un déficit de en torno al 7%, y claro, desde nuestro punto de vista, desde la juventud, eso nos causa pavor, ya que no sabemos cómo vamos a afrontar estos años, cómo vamos a afrontar un paulatino disminución de la fuerza laboral, cómo vamos a hacer frente al pago de las prestaciones sociales de nuestros mayores, que sin embargo se las merecen porque han cotizado a la Seguridad Social durante toda su vida, se merecen recibir su pensión digna, se merecen los derechos que se han ganado a lo largo de su vida. Y aquí encontramos una disyuntiva que yo personalmente no sé cómo solucionar, y me gustaría saber si el jacobino tiene propuestas para solucionarla. Me toca a mí, imagino, ¿no? Solucionar estos temas. Bueno, vamos a ver. Claro, el jacobino. A mí el hilo que habéis comentado me gusta mucho, ¿no? Efectivamente, la libertad, concepto muy manido, muy manoseado. Nosotros defendemos abiertamente la libertad como una cuestión material. Sin condiciones materiales garantizadas no somos libres. Es una cuestión básica, muy simple, pero hay que recordarla, ¿no? La tradición republicana, no dominación. Libertad no es avasallar a los pobres, libertad no es que el 70-80% de la población tenga una capacidad de ahorro y de consumo nula o mínima, libertad no es la libertad solo de los capitales,
A mí me importa hablar de la libertad de las personas. Y hay muchísimas personas en nuestro contexto, no en montañas o desiertos muy lejanos, que también, como diría el otro, sino en nuestro contexto, en nuestros barrios, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, no son libres, son radicalmente siervos de un sistema económico que nos ha de hacer reflexionar sobre la compatibilidad del mismo con la democracia y con la libertad, que son conceptos que defiende el jacobino, defiende con ahínco. Claro, y esto entronca con todo eso. Efectivamente, yo creo que tenemos, pero yo pondría un poco el foco más amplio, ¿no? ¿Cuáles son las políticas implementadas durante los últimos años, las últimas décadas, incluso el gobierno más a la izquierda de la historia de la democracia? Reforma de pensiones. Bueno, los gobiernos, este gobierno tan a la izquierda, ¿no? Los ministerios importantes están en manos, todas ellas socioliberales. La dialéctica es entre el socioliberalismo y el populismo. Un populismo estridente en los objetivos, que habla, eso sí, con constantes adómines, Juan Roch, el capitalista el capitalismo malo, tal, y luego los ministerios importantes controlados por socioliberales, que plantean que igual los presupuestos generales del Estado tienen que contribuir en algo, es decir, subiendo las cotizaciones a sostener las pensiones. Si esto es un Estado social, ya no hablo de socialismo, si esto es un Estado social, las pensiones habrá que impugnar el Pacto de Toledo y decir que las pensiones hay que sostenerlas con cargo al conjunto de los presupuestos generales del Estado, no a las cotizaciones. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues efectivamente diciendo que no solo las cotizaciones, sino el conjunto de los ingresos del Estado, no solo las rentas del trabajo, también las rentas del capital. ¿Esto lo plantea alguien? ¿Lo plantea alguien en la izquierda? ¿Lo plantea Podemos? ¿Lo plantea Sumar? ¿Lo plantea la izquierda, de todas las izquierdas, de todas las sonrisas? No es una competición infantil de que nosotros estemos muy a la izquierda. Es que cosas que planteaba sin ningún problema la socialdemocracia clásica hoy no están en la política española. Está Ana Obregón, están debates muy, muy interesantes sobre si el capitalismo es Juan Roch, este de Mercadona, el otro, el perro de no sé cuántos, el gato del otro, pero no hay, es decir, claro, la tributación de las rentas del capital, a alguien sensato, con sensibilidad por un Estado social, ¿le parece normal que las rentas del capital tributen mucho menos que las rentas del trabajo? Unos nos dicen, no, qué reformistas sois, y otros, qué materialistas, rojipardos. Bueno, es una cosa esencial, las rentas del capital no pueden tributar mucho menos que las del trabajo, es un escándalo. ¿Eso significa que Guillermo está planteando una masiva subida de impuestos y que el jacobino viene a agujerear los bolsillos de los españoles? No, los bolsillos de los españoles ya están agujereados, con políticas de intervención pública a favor de unos determinados privilegiados. No hay que subir impuestos indiscriminadamente, habrá que subir algunos impuestos y bajar otros. Por ejemplo, si nuestras élites, por ejemplo comunitarias, quieren plantear una subida de impuestos medioambientales, nosotros vamos a decir, ojo, cambio climático pues, es un tema muy importante, la sostenibilidad del planeta, pero impuestos regresivos que pagan por igual todo el mundo, como el IVA, como los impuestos especiales, como los impuestos medioambientales, no creemos que haya que subirlos indiscriminadamente. Ahora bien, impuestos progresivos, que se pagan según la capacidad económica de quien los paga, pues sí que hay que hacer una reforma fiscal en profundidad. ¿Hay que sostener las pensiones? Pues yo creo que sí, porque siempre se dice, no son sostenibles las pensiones públicas. Yo me pregunto, y les pregunto a veces, ¿no?, a los economistas liberales de 13, con un 80% de los españoles, con las cuentas corrientes vacías, ¿qué sostenibilidad tiene un sistema privado de pensiones? Seamos serios, hay que contestar esta pregunta. Un sistema privado de pensiones o mixto de pensiones aboca a la pobreza lampante a millones de personas. Y esto hay que decirlo claramente. Y Daniel Lacalle, Juan Ramón Rayo y toda esta gente tienen que explicar y sacar los números de cómo es de sostenible un sistema de capitalización de pensiones. Entonces, bueno, estamos en posiciones clásicas de izquierdas, abandonadas por una dialéctica, yo creo, de un juego suma cero entre un populismo estridente que saca Yone Belarra diciendo que efectivamente ya estamos en el mundo postmaterial, tal, y unos ministerios importantes, economía, etcétera, en manos socioliberales haciendo la política de siempre del PSOE desde Solchaga. Hoy Juan Francisco Martín Seco, economista de referencia del Jacobino, economista de referencia de Julio Anguita, es un señor apartado del debate público y no es un señor ni que plantea el marxismo-leninismo ni la revolución. Es un señor que plantea la democracia y la libertad real de las personas, es decir, un Estado social fuerte. Eso hoy está fuera del debate. Por eso nosotros estamos en una posición periférica. Pero tiene que entrar esa posición porque hace falta. Básicamente porque hace falta si nos tomamos en serio el futuro de millones de personas. A mí me gustaría haceros una pregunta, porque he venido aquí para preguntar, ¿no? Sí. Y es, claro, yo tiendo a ser muy ceniza, como tu exposición, ¿no? No se ha conseguido nada desde el 15M. Yo creo que sí se ha conseguido algunas cosas, ¿no? Y pongo por delante que yo probablemente sea una de las personas que más critico al PSOE, desde algunos de sus altavoces incluso, pero yo creo que sí, por ejemplo, la subida del salario mínimo, probablemente a los que ganamos más de ese salario nos parezcan minucias, pero al que le han subido el salario mínimo, ojo que le ha hecho un apaño, ¿no?
ahora con la ley de la vivienda, ¿no? El hecho de que un montón de jóvenes no vayáis a tener que pagar el honorario a la agencia ese maravilloso que se le daban 1.000 euros, 800 o 600, a mí me parece un paso. Las bajas por paternidad o maternidad, ¿no? Que las ha hecho Podemos. Bien es cierto que Guillermo hablaba, hay un sketch de TV3 que decía que cuando se repartieron ministerios a los de Podemos le dieron los ministerios de no me toque los cojones. Y es cierto, y que los ministerios importantes, no Calviño, tal, están en manos de socioliberales. Ahora bien, vosotros como formación política creéis que se pueden hacer más cosas de las que ya se han hecho. O sea, al final los límites de una socialdemocracia en la cual existe un turnismo, ¿no? Entre un partido y otro son muy estrechos. ¿Hay mano para hacer algo más de lo que se ha hecho, por ejemplo, con la reforma laboral, ¿no? En la que creo que vosotros sois muy potentes y creo que una de vuestras propuestas más interesantes es precisamente la relativa a los derechos laborales? Y de manera realista, ¿qué se puede hacer y qué se podía haber mejorado? ¿Qué se puede mejorar a futuro mejor? No quiero quieres, monopolizar el tema y seguro Nasa tiene que comentar alguna cosa. A mí me parece una pregunta, vamos, brillante, excelente, porque da la clave. Es decir, que no nos crezcamos porque efectivamente el Jacobino no es un proyecto de haters que se dice ahora, ¿no? La subida del salario mínimo interprofesional es muy importante. El otro día hablaba con una cliente hace 3 días cuyo convenio colectivo, las tablas sin actualizar están por debajo del salario mínimo interprofesional, que es un escándalo. Eso es el estado de muchos trabajadores en España. Es que la subida del salario mínimo interprofesional ha beneficiado a mucha gente cuyos convenios estaban por debajo del salario mínimo. Este es el estado de nuestro mercado de trabajo, ojo. Ahora bien, ¿se pueden hacer más cosas? Yo creo que sí. Con gran honestidad intelectual, reconociendo primero los límites, las limitaciones, muy importantes. Si no, caemos en la trampa. Y para entretener en un programa de YouTube, bien, si no. Pero si queremos hacer política real y ser un actor político, hay que reconocer los límites. Límites muy importantes de una soberanía compartida, intervenida. Claro, cuando decimos, sacan ahora el think tank cercano a Más Madrid o a Más País, el tema de reindustrializar. Claro que hay que cambiar el modelo productivo. ¿Se puede hacer eso de cualquier manera con una deuda pública del 120% sin reformar las estructuras de la Unión Europea? Pues yo creo que no. Por eso nosotros, con tanto ahínco, hablamos de que una unión monetaria, esto lo decía Stiglitz, no solo Martín Secos, gente muy reformista, una unión monetaria sin unión fiscal, sin unión presupuestaria, sin un equilibrio europeo. Es decir, no tiene ningún sentido. Claro, con una dialéctica norte-sur, con un sur desindustrializado, periférico, subordinado, muchas de las cosas no se pueden hacer. Ahora bien, con el marco de soberanía que podemos tener, yo creo que se pueden haber hecho más cosas, sí. Claro, es decir, se dice desde la izquierda más transformadora. Qué contenta ha quedado la COE y la FAES con la reforma laboral. El despido ahora no toca hablar. Bueno, que lo digan a mis clientes, es decir, el despido que a mí me parece esencial. Tenemos un modelo de flexibilidad interna y externa, modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y despido. Es decir, dentro del circuito laboral, la empresa tiene una potestad casi omnímoda para moverte, para cambiarte y tal, o rescindes con 20 días por año de trabajo o te aguantas o lo impugnas en un juzgado. Y para despedir lo mismo, el despido es casi libre, se puede falsear una carta de despido, el motivo puede ser falso y te puede... Es decir, claro, eso yo aspiro a que lo diga alguien más en la tribuna del Congreso que Bildu. Creo que nos tengamos que resignar desde una izquierda española a la que le duele y le desgarra las carnes la relación que tiene Bildu con lo que tiene la relación Bildu, ya no hace falta que decir nada más, pero eso lo dice Bildu en la tribuna del Congreso. Yo aspiro a que lo diga alguien más, lo tiene que decir alguien más. No son cuestiones de impugnar el sistema completo, son cuestiones de... Tenemos un parque de vivienda pública del 2,5% de vivienda pública. Claro, pues llegan las elecciones y hay que construir mucha vivienda pública, voy a movilizar 50.000 viviendas del Sareb. Claro, al final de la legislatura, llama un poquito la atención, pues hombre, el tufo electoralista de siempre, bien, ¿estás en contra? No, estamos muy a favor, claro que hay cosas que podemos compartir, ¿cómo no? Esto no es una secta, pero hombre, estaría bien haberlo hecho antes. Reforma fiscal, pues yo considero que la reforma fiscal es completamente mediocre, absolutamente mediocre, no es nada, la reforma fiscal no es nada. Entonces sí que hay un marco muy intervenido, un marco en el que es muy complicado hacer grandes políticas transformadoras, pero hay que explicar las limitaciones, plantear algo respecto a esas limitaciones. Yo creo que el tema de la unión fiscal es un tema clave en Europa. Claro que hay que dar la batalla, claro, hay que dar la batalla, pero España se tiene que hacer respetar algo más. El sur de Europa en general. Reindustrializar, pues yo creo que es un buen debate, pero no debate solo para simposios académicos. Entonces yo creo que hay un marco, te he puesto 2 ejemplos, ¿no? Reforma laboral, reforma fiscal, en el que con el margen de intervención que tenemos sí se pueden hacer más cosas. Y ahora bien, como siempre, y este es el elemento también diferencial que aporta el Jacobino, si tenemos una idea de país y no de 17 países, una idea de ciudadanía compartida, claro, para reindustrializar el Estado estaría bien que el Estado tuviera alguna competencia. Que no les parezca importante, no, el Estado está vaciado de competencias, pero eso no importa. Vamos a reindustrializar con un Estado que tiene un Ministerio de Sanidad vacío, un Ministerio de Educación vacío, todas las competencias están transferidas, es un Estado de taifas competitivas entre sí insolidarias.
A mí no me digas, yo no te limpio la nieve cuando termina en mi pedanía porque este es el estado de cosas en España. Hombre, pues una izquierda que defienda el país como un país conjunto, ¿no? Con contenido social, ¿puede ser más ambiciosa en ámbito o en una proyección transformadora? Yo creo que sí. Y respecto al paro juvenil, tenemos uno de los paros juveniles más altos de Europa y se sabe que en nuestro mercado laboral está, digamos que hay unos trabajadores de primera y unos trabajadores de segunda. Los de primera son aquellos que ya han entrado y los de segunda son aquellos que están condenados al contrato temporal. Ahora nos dicen desde la izquierda que esos contratos temporales se reducen, pero sin embargo seguimos con una alta tasa de temporalidad y un alto paro juvenil y paro en general también. ¿Qué soluciones plantean? Fíjate, tú eres, como decía Ana, casi insultantemente joven, si me permite, estamos muy viejos todos, ya. Pero en el año 88, yo no había nacido, yo nací en el 89, en el año 88 se paró el país con una huelga general de verdad, ¿no? UGT, Comisiones Obreras, Nicolás Redondo, figura que hemos reivindicado también, que básicamente la idea que se le transmitía a Felipe González en esa huelga es por aquí no. Ya las reformas laborales de los años 80, en su preámbulo decían hay que flexibilizar un mercado laboral franquista. O sea, se lleva diciendo como un desideratum permanente, años 80, años 90, todas las reformas laborales, las repasamos todas, la exposición de motivos es España tiene un paro estructural porque no se ha liberalizado el mercado de trabajo. Hombre, de honestidad intelectual, de primera honestidad intelectual, será que nos digan qué ha pasado con cada una de esas reformas. Porque si en todas las exposiciones de motivos se dice que hay que flexibilizar y liberalizar, y flexibilizando y liberalizando, porque es indudable que se ha flexibilizado y liberalizado. 2010, José Luis Rodríguez Zapatero, despido objetivo. Yo trabajo a diario con trabajadores, despido objetivo liberalizado. 2012, salarios de tramitación fuera. Claro, eso iba a transformar el mercado de trabajo, nos iba a hacer más competitivos. Hombre, el Instituto Juan de Mariana nos dirá que no son 20 días, que tienen que ser 5 o menos 4, que salga a pagar al trabajador. Es decir, que el trabajador pague. O bueno, es decir, claro, las horas extraordinarias en este país se hacen ingentemente, ¿no? Te he leído una estadística, 49% de horas extraordinarias. Todas esas políticas de liberalización no han eliminado el paro estructural. Por lo tanto, quizás hay que pensar que esas políticas no han tenido el efecto deseado, sino tal vez han cronificado un estado de cosas que yo creo que tiene mucho más que ver con nuestro modelo productivo, con un modelo productivo, primero, de una estructura empresarial de más de un 90-95% de microempresas, pymes, autónomas. Eso es una debilidad importante, muy ligada con la dependencia, la terciarización, la dependencia del sector terciario, el turismo, la desindustrialización enorme, el I+D, la inversión pública en I+D es también irrisoria en esta. Entonces, bueno, yo creo que algo de eso tiene que ver con el paro estructural cronificado que hay en España y hay que empezar a cambiar el modelo productivo. ¿Se puede hacer de manera sencilla? No, por supuesto que no, pero igual desmontando mitos neoliberales. El Estado no puede participar ni en la regulación. Bueno, pues ahora instituciones del propio capitalismo, ¿no? Mariana Mazzucato, ¿qué es? Una economista neokeynesiana capitalista, a calzón quitado. ¿Alguien se cree que Mariana Mazzucato es marxista? Mariana Mazzucato es capitalista. Claro, es que todo el mundo, claro, gente más o menos neokeynesiana dentro de Estados Unidos, están planteando ¿qué es eso de que el Estado no podía producir? No podía participar en la producción. Esto lo defienden las instituciones del capitalismo, después de 35 años de tacherismo y de dogma religioso de que el Estado había que impugnarlo, no podía regular, no podía redistribuir, no podía producir. Eso es un dogma, pues no sé, como el Espíritu Santo, con perdón a quien piense que era el Espíritu Santo, ¿no? Un dogma totalmente irracional. Entonces yo creo que hay que cambiar modelo productivo, yo creo que hay que dar una batalla europea muy clara. Hay que salir de los lugares comunes de que liberalizando el mercado de trabajo se solucionan nuestros problemas de productividad, y yo creo que son recetas completamente fallidas, porque liberalizar se ha liberalizado. Que se lo digan, si no, a Solchaga, que se lo digan a, qué sé, decir, me refiero, que pregunten las políticas que se han hecho, ¿no? Rato, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, hoy presidente que ha trascendido como la quintesencia del progresismo. ¿Cuáles eran los ministros de Economía de Zapatero? Miguel Sebastián. Miguel Sebastián planteaba un flat tax, un tipo plano de IRPF. Vamos, a lo Tea Party en Estados Unidos. Esas son las políticas económicas que han sido hegemónicas aquí. Entonces, endosarle ahora a Podemos, no, como están los socialcomunistas en el gobierno, tenemos un paro estructural. Hombre, no es serio. No es serio, no digo que lo digas tú, digo respondiendo a lo que se plantea fuera. No es serio. Las políticas económicas que se han hecho en España, desde Solchaga, desde Boyer, han sido pues, muy de derechas. Muy de derechas. Y seguimos teniendo un paro crónico. Sí, y seguimos teniendo un paro crónico, claro, porque yo creo que el paro crónico, primero, no es fácil de meterle mano. Es decir, se decía, ¿se va a disparar el paro si se sube el salario mínimo interprofesional? No.
se va a solucionar liberalizando completamente. El mercado de trabajo, yo trabajo con el derecho laboral, el derecho laboral está bastante liberalizado en España. Se puede despedir libre. Se puede despedir libre. Es decir, una carta de despido en la que se falsea el motivo de despido no es un despido nulo, es un despido improcedente. Se paga, ya poco, porque no hay salarios de tramitación, gracias a este gobierno sigue sin haberlos, no hay 45 días, sino hay 33 de indemnización, gracias a este gobierno sigue sin haberlos. ¿Se ha solucionado? No, yo creo que no. Yo creo que no. Además, precarizando la vida de la gente es el futuro. O sea, hay que hacerle elegir a la gente entre paro crónico estructural o trabajo con un contrato mercantil en la economía uberizada, repartidores, explotación descarnada. Ese es el futuro del país que queremos. Me parece preocupante. Yo añadiría una cosa a lo que comenta Guille, bueno, un poco al hilo de lo que Ana, a su pregunta de qué más se puede hacer. Yo tuve un evento con Yolanda Díaz en Cádiz y ella pues glorificaba la reforma laboral, ¿no? Mirad qué logro, ¿no? Lo vendía como si eso fuera un logro, pues no sé, revolucionario. ¿No? Y les comenté cuando me tocó intervenir, comenté que esa reforma laboral fue purpurina. Para mí fue poner 4 purpurinas estéticas para parecer algo revolucionario, pero realmente quienes conocemos, en su caso Elías es abogado, yo soy estudiante de Derecho, quienes conocemos un poco el mundo laboral desde el aspecto jurídico, vemos claramente que lo que se ha hecho con la reforma laboral fue meramente estético. Entonces, ¿cuál es la clave para mí del jacobino con respecto a estos partidos políticos? Es que nosotros, repito, la importancia de ser realistas y racionalistas en los proyectos que establecemos. Para mí es muy grave el hecho de realizar una reforma laboral con tintes, con modificaciones meramente estéticas, no en la profundidad que es el despido. Mientras el despido sea libre en España, pues cualquier modificación que se haga a la reforma laboral va a ser mera estética. Entonces, lo grave de esto es que se está vendiendo esta modificación estética de la reforma laboral como todo un logro, lo cual esto genera un efecto contrarrevolucionario precisamente con respecto a los movimientos obreros o a los movimientos sociales que luchan por una mejora en las condiciones laborales. Y lo que es peor, ¿no? Yo que sí que estoy sindicada, estoy afiliada a un sindicato, no diré cuál es, porque estoy afiliada porque creo en la importancia de los sindicatos, no en el sindicato en el que lo estoy. Cuando nos vendieron, además soy representante legal de los trabajadores en mi empresa, entonces nos reunieron para vendernos la reforma laboral y nos la vendieron como un logro revolucionario, algo impresionante, hay que ver lo que ha hecho, ¿no? El gobierno más progresista de la historia, ¿no? Digo, pero vamos a ver, ¿qué me están contando, ¿no? Y esto lo están haciendo los movimientos donde hay una movilización sindical, ¿no? O sea, estos sindicatos me están vendiendo una modificación estética como algo único, revolucionario, y ellos están apoyando, ¿no? Para mí eso es grave, porque desmoviliza los movimientos sociales. Y yo estoy totalmente en contra, me parece macabro que los partidos políticos aprovechen estas migajas estéticas, porque eso es lo que son, para mentir al electorado, para mentir a la ciudadanía, y por eso la ciudadanía está cansada, ¿no? Y le da la sensación como estar en un bucle sin terminar continuamente. Pero una cosa que vamos a pretender o que nos gustaría hacer el jacobino es defender ideas políticas realistas, serias, y no vender humo, no desmovilizar e intentar tocar las partes troncales de las modificaciones en cuanto al ámbito laboral, en cuanto al ámbito de la vivienda, entre otros aspectos, ¿no? Yo creo que eso es lo que ¿qué más se puede hacer? Pues para mí tocar el tronco de estos aspectos, ¿no?
y tocarlos, y se puede tocar. Yolanda Díaz podía perfectamente haber tocado el despido, que para mí es lo más importante de la reforma laboral, y no lo ha hecho meramente retoques estéticos porque supongo que pues le vendría bien para su campaña. Y entonces, eso es una cosa que para mí, desde el Jacobino sí que podemos hacer con respecto a estos nuevos partidos políticos, que para mí la gran mayoría son, pues, hacen políticas estéticas, pensadas para el electorado y pensadas para ganar las próximas elecciones. No podemos hacer políticas cortoplacistas, ¿no? Y es algo que el Jacobino nos gustaría implantar, esa idea de la importancia de realizar políticas a largo plazo y no cortoplacistas, porque por muy revolucionaria que sea la modificación que hagas de determinadas condiciones en materia de derechos, si las haces desde una perspectiva cortoplacista, pues va a ser pan pa hoy, hambre para mañana, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Y lo que creemos, y es por lo cual estamos en el Jacobino, porque no creemos en estas políticas cortoplacistas. Ana Iris, ¿y tú qué piensas de esta vuelta al Estado social? ¿De la que hay o de la que no hay? ¿De qué vuelta al Estado social? De la que no hay, de la que proponen desde el Jacobino. Hombre, yo creo que es necesaria, ¿no? Me gustaría hacerles otra pregunta también, al hilo que yo creo que entronca también. Tenemos a Nasara, que además de miembro del Jacobino, no es saharaui, y hablabais de la Unión Europea, ¿no? De la que creo que vamos a hablar ahora más adelante. Sí. Y hablabais también de políticas sociales, hablábamos de la reforma laboral, y me gustaría preguntaros por una medida que tomó el ministro Escrivá, que anunció el ministro Escrivá hace unos meses, que era regularizar inmigrantes para que trabajasen únicamente en los sectores precarizados, a petición, por supuesto, de los empresarios, ¿no? Fueron críticos con él incluso los sindicatos, tanto comisiones como UGT le dijeron: es usted un clasista, hablando claramente, ¿no?, de utilizar mano de obra más barata para aquellos puestos a los que los empresarios no quieren subirles el sueldo, ¿no? O sea, ¿cuál es la posición del Jacobino también respecto a esta medida, ¿no?, que a mí me parece un escándalo, que se hable abiertamente de en lugar de obligar al empresario a mejorar las condiciones salariales de sus trabajadores, importar mano de obra que esté dispuesta, por su precariedad y por la explotación a la que lleva siendo sometida seguramente geopolíticamente por ese primer mundo, su país y sus circunstancias materiales, a realizar esos trabajos que los nacionales no quieren? Es una contradicción, Ana, que no pueden cabalgar, ¿no? Como diría el otro, que no se puede cabalgar porque están insertos dentro de una lógica profundamente socioliberal, realmente, aunque tenga ribetes populistas, sobre todo en lo retórico. Nosotros siempre que nos hemos opuesto a toda involución identitaria, y luego hablaremos de esto, del identitarismo y tal, claro, con la clase obrera de origen inmigrante y tal, claro, el objetivo es precisamente ese objetivo de ciudadanía, de inclusión en tanto que ciudadanos, no el sálvese quien pueda neoliberal, ni el gueto identitario, ni la estratificación identitaria, ni el filtro identitario de la ciudadanía, ni el sálvese quien pueda neoliberal para explotar, ¿no? Parecen pues una declaración pues deleznables, pero que con esto también, porque él seguramente no se da cuenta del pozo discriminatorio que tiene esto, ¿no? Porque está inserto dentro de una lógica claramente del capital. Pero fijaros, esto de más que regreso al Estado social, yo creo que el planteamiento es el desplazamiento del eje ideológico a la derecha, aunque se nos haya dicho que con toda una miriada de políticas postmateriales estamos en el comunismo, en el socialcomunismo. Esto, es decir, esta gran mentira hay que desmontarla. El eje se ha desplazado muchísimo a la derecha en el marco socioeconómico, muchísimo. Es decir, esto que decía Anguita de la privatización de Endesa, de Repsol, de Telefónica, Izquierda Unida en su momento, claro, es que no son cuestiones precisamente caprichosas. Es decir, oye, que en sectores estratégicos el Estado no pueda decir nada. Sistema financiero en el que el Estado está para el rescate, ni siquiera para la regulación. Es decir, todo este tema de la seguridad jurídica, ahora que se plantea, ¿no? Están muchos periodistas ya opinadores, liberales, es decir, cuidado, porque este gobierno pone en cuestión la seguridad jurídica. Yo suelo decir, ¿la seguridad jurídica de quién? La seguridad jurídica, por ejemplo, de los que suscribían préstamos hipotecarios con 30 cláusulas abusivas y que se comieron todos esos préstamos hipotecarios sin capacidad de negociación ni poder de negociación ninguno y vieron a sus familias en las calles. Precisamente de la seguridad jurídica de esas personas nadie habla, absolutamente. Entonces, la privatización de empresas públicas que eran rentables. Aquí estuvo el otro día Ciudadanos, que hicisteis un acto, por cierto, fantástico, ¿no?
y hablaba y en esas rimadas se reivindicaba, y yo la escuchaba con interés, yo digo, ojalá, heredera de la Unión de Centro Democrático. Si hoy estableciéramos la política, por ejemplo, fiscal de la Unión de Centro Democrático, que yo lo suscribiría, en esas rimadas se desmayaría. Tendríamos que ir a rescatarla, se desmayaría. Yo suscribiría la política fiscal de la Unión de Centro Democrático. Así están las cosas. El jacobino es tan comunista y tan peligroso que suscribiría la política fiscal de la UCD. Y los herederos de la UCD saldrían corriendo, pidiéndole intervención de las fuerzas públicas por una formación comunista. Había un marginal del IRPF del 65,6% y 28 tramos. No hemos tenido un impuesto más progresivo en el IRPF. Hoy sería vamos, tax de super rich y saldría, ¿no? ¡Oh, horror! Es decir, lo que planteaba Piketty estaba ya en Fernández Ordóñez, en la UCD, que era liberal luego en el PSOE. O sea, así están las cosas. Era liberal en el PSOE, era un socioliberal y configuró el IRPF más progresivo que ha habido nunca en la democracia. Entonces se ha desplazado mucho el eje a la derecha, lógicamente, y lo de Escrivá pues se inserta en eso, que no dejan de estar más que en el marco neoliberal. Y por supuesto ellos creen en la fluctuación del capital y de las personas al servicio de ese capital para su explotación, lo cual no significa, ya sabes que ahí tenemos, bueno, es un debate interesante, que yo creo que la inmigración regulada es importante y sobre todo es muy importante la obligación que tenemos, el horizonte de ciudadanía, no de gueto identitario ni de estratificación identitaria, sino de ciudadanía, no el sálvese quien pueda. Como usted es clase obrera de origen migrante, pues usted sabrá. No, usted tiene que ser ciudadano. No importa tanto que le ponga una mezquita, no, tiene que poner un sindicato y un Estado que actúe, no que subarriende las obligaciones al empresario, no. El Estado tiene que aparecer. Yo creo que ese Estado cautivo, yo creo que hay que revertir totalmente esa política, y yo sigo viendo una política muy socioliberal en este gobierno, muy socioliberal. Pasamos ahora al segundo bloque, al bloque internacional, y nos gustaría enfocarnos sobre todo en una cuestión que creo que les resultará de gran interés, que es la cuestión de Marruecos. Hace poco, en 2020, el primer ministro marroquí nos dijo que Ceuta y Melilla eran una cuestión pendiente, que ya se abordaría cuando se solucionase la cuestión del Sáhara, llamando cuestión a una invasión claramente ilegal respecto al derecho internacional. En este sentido, nos gustaría preguntarles, a Ana Sara sobre todo, ¿cuál es la postura que debería adoptar España sobre el Sáhara y sobre Marruecos? Como saharaui, que te voy a contar, ¿no? Una postura contundente y clara, puesto que yo lo que quiero recordar es que la posición de España con respecto al Sáhara no es inocua. Lo digo por si alguien se cree que es indiferente la postura que adopta España a nivel internacional. Lo que hizo Pedro Sánchez es muy grave, es muy grave. No es cualquier cosa, lo digo porque aunque es un mero acto político, que no jurídico, a nivel internacional cierto es que en el derecho internacional la postura de Pedro Sánchez es totalmente irrelevante, no tiene efectos jurídicos, pero sí tiene efectos políticos, y tanto que sí los tiene y los ha tenido. Entonces, partiendo de que la postura de España no es inocua con respecto al Sáhara, no solo no es inocua, sino que es decisiva y determinante. ¿Por qué? Pues por si no lo sabéis, España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental, es decir, de jure España es la potencia colonizadora y de facto Marruecos es la potencia colonizadora. ¿Qué quiere decir de facto? Pues que no tiene ningún tipo de efecto jurídico la colonización de Marruecos sobre el Sáhara. De facto es simplemente que está sobre el terreno y ya está. ¿Sobre qué tiene efecto jurídico? La colonización española, que ha estado más de un siglo en el Sáhara Occidental, sí que tiene efectos jurídicos y sigue siéndolo, ¿no? De hecho, la única posibilidad, aunque esto es mucho más complejo y requiere entrar muchos más matices, pero sí que la situación del pueblo saharaui se terminaría, o al menos tendría un buen inicio, la descolonización en el momento en que España tomó una postura clara, que es la postura que le compete en el derecho internacional, la postura de potencia administradora del Sáhara Occidental. Y por tanto, para empezar, debe de finalizar el proceso de descolonización, puesto que no lo ha finalizado. Se hicieron en 1975
unos acuerdos tripartitos, los acuerdos tripartitos de Madrid, por si no sabéis lo que son. España a escondidas hizo un consultar con el pueblo saharaui y a puerta cerrada, no voy a decir España, diré los del régimen del 78, tanto que gustan al PSOE, a puerta cerrada se dieron el Sáhara Occidental a Marruecos y a Mauritania. Y eso fue lo que dio pie a que Marruecos iniciara la Marcha Verde, que es la invasión del Sáhara Occidental en 1975, y Mauritania ocupará la otra parte del Sáhara Occidental. El pueblo saharaui se vio totalmente indefenso y tuvo que luchar por lo que pudo, por su territorio. Entonces, lo que quiero decir es esos acuerdos tripartitos, las Naciones Unidas las declaró nulas, lo cual no sirven. ¿Eso qué quiere decir? Que España sigue siendo la potencia colonizadora y que España debe de finalizar el proceso de descolonización del Sáhara Occidental, y a partir de esa finalización de la descolonización del Sáhara Occidental debe de luchar junto con el pueblo saharaui, debe de posicionarse en el derecho internacional, en las negociaciones, porque se hacen cada año negociaciones en las Naciones Unidas respecto al Sáhara Occidental, y España debe sentarse en la mesa, tiene que sentarse en la mesa, porque es la que tiene la última y la primera palabra con respecto a esta posición. Por tanto, la posición de España debe ser clara, que es: queremos descolonizar el Sáhara Occidental, queremos cumplir con lo que nos dicta la Carta de las Naciones Unidas con respecto a la descolonización de los pueblos, que está en el artículo 75 de la Carta de las Naciones Unidas, debe de cumplir con lo que le exhorta el artículo, que ha hecho todas las potencias europeas, descolonizaron Senegal, Argelia, etcétera, ¿no? Les costó sangre también la descolonización. Argelia le costó 5 millones de muertos que Francia les descolonizara, pero todas las potencias europeas descolonizaron jurídicamente y políticamente todos los países africanos, excepto España. España no solo no descolonizó el Sáhara, sino que hizo una chapuza que a día de hoy el pueblo saharaui lo sigue pagando. Entonces, la postura debe ser, primero, sentarse junto con el pueblo saharaui y las Naciones Unidas, apoyarlo, descolonizar el Sáhara Occidental, terminar con el proceso de descolonización y, sobre todo, luchar junto con el pueblo saharaui, facilitarle al pueblo saharaui la lucha contra el régimen alauita, que también es enemigo de España y de los intereses de España, que no nos olvidemos de eso. Yo, por añadir a lo que ha dicho Nasara, no solo que el PSOE esté traicionando una deuda histórica que tenemos los españoles, ¿no?, con el Sáhara, sino que va mucho más allá, ¿no?, que han votado junto a Marine Le Pen en el Parlamento Europeo a investigar al régimen alauita y sus tejemanejes, ¿no?, que tienen que ver con sobornos y que tienen que ver con cosas bastante oscuras, que algunas ministras, ¿no?, exministras socialistas hablan incluso de que Ceuta y Melilla, que se lo regalemos y total pa' qué, que no es solo la traición a los saharauis, que sí que probablemente es lo más sangrante y lo más doloroso, tanto para el pueblo saharaui como yo creo para el español, y incluso más para los socialistas, ¿no?, que fueron los que históricamente abanderaron esta causa. Felipe González viajó a los campamentos y les dijo: no, estamos comprometidos con vosotros, ¿no?, pero que va mucho más allá, ¿no? La cesión de soberanía a Marruecos, hemos conocido hace unos días, ¿no?, que la ministra Laya fue misteriosamente cesada después de que Rabat lo pidiera. Entonces ya es algo que clama al cielo, ¿no? Esa cesión de soberanía seguramente tiene que ver con que Marruecos es el socio preferente, ¿no?, de Estados Unidos, y con que hace muchísimo tiempo que la soberanía en España ni está ni se la esperan. Esta cosa del gobierno, parece que el gobierno bicéfalo, ¿no?, siguen en el gobierno, ¿no? Yolanda Díaz sigue siendo ministra de España, ¿no?, forma parte del gobierno de España, y los ministros de Podemos están en el gobierno de España. Son corresponsables de un cambio de política de Estado con una desvergüenza absoluta y falta de respeto a las propias instituciones democráticas representativas. No os ha pasado a explicar. Es decir, es un auténtico escándalo, lo digo porque estamos ante el gobierno más de izquierda de la historia de la democracia, de 25 galaxias y media. Son corresponsables. Y es una traición no solo al pueblo saharaui, por supuesto, sino es una traición a una causa que era muy querida por la izquierda transformadora, precisamente, ¿no?, y una deuda histórica y moral. Es decir, esta defensa
hemipléjica y guadiánica del derecho internacional. ¿Cómo vamos a defender el derecho internacional en Rusia, en Ucrania? Está muy bien, cuando aceptamos la vulneración flagrante y sistemática del derecho internacional porque formamos parte de un club como la OTAN que, curiosamente, nuestra zona caliente geopolítica, que son Ceuta y Melilla están curiosamente fuera de la OTAN, lo cual es muy razonable. Formas parte de una alianza militar y tus dos puntos calientes amenazados constantemente por Marruecos están fuera de la protección. ¿Por qué? Pues lo que ha dicho Anairis, lógicamente, porque Marruecos es un aliado preferencial de Estados Unidos y también de Francia. Pues claro, es un escándalo, es verdaderamente escandaloso. Claro, está muy bien invocar el derecho internacional cuando lo vulnera flagrantemente Putin. ¿Eso significa que Putin no lo vulnera flagrantemente? No lo vulnera, pero como se vulneró en Kosovo y como se vulnera constantemente con el pueblo saharaui. Entonces, o lo defendemos siempre o no lo defendemos nunca, o si no estamos cabalgando ya no en contradicciones, sino en la hipocresía más absoluta y más permanente y se vuelve absolutamente insoportable. Y eso es un tema importante, porque como dice Nasara muy bien, no es inocuo, porque afecta a los propios intereses de España, a sus intereses de seguridad, al control de la inmigración, con una vulneración de los derechos humanos de los propios inmigrantes, con un trato salvaje de la policía marroquí, tema que parece que tampoco se puede tratar nunca. A nuestros contratos gasísticos con Argelia. Algunos dicen, hombre, hay que llevarse bien, la realpolitik es así, hay que llevarse bien con un vecino como Marruecos, hay que llevarse mal con Argelia y meterle constantemente el dedo en el ojo y no cumplir nuestros contratos y nuestras responsabilidades. Bueno, pues es un poco llamativo. Es un poco llamativo que esto se endose como algo normal dentro de un gobierno tan de izquierdas en el que las formaciones a la izquierda del PSOE siguen ahí y no se puede gobernar y hacer oposición al gobierno del que uno forma parte, a no ser que nos tomen a todos por idiotas. Claro. Una cosita respecto a este tema es que la gente se suele defender mucho de que Marruecos es porque es aliado de Estados Unidos, que es muy poderoso, sí, pero realmente Marruecos es un aliado para Estados Unidos totalmente estéril, vamos a decirlo así, ¿no? Es un aliado estéril, no es tan importante como para que España se subyugue de esta forma, ya os lo digo yo a vosotros. Claro, España tiene la base más importante de Estados Unidos. Si fuera Israel, pues vale, todavía, pero no, Marruecos no es Israel. Marruecos sí, es un aliado importante, pero no es relevante. ¿Qué quiero decir con esto? Que las posturas que toma el PSOE respecto al Sáhara o cualquier gobierno que hay en España, porque ahora el PSOE es el más lacayo de Mohamed VI, eso es evidente, porque están todos compradísimos, también el PP, o sea, da igual la marca. PSOE, Vox, PP, Podemos, da igual. Al final están subyugados a los intereses de Marruecos. No es tanto por la importancia de Marruecos como aliado político, geopolítico de Estados Unidos, sino por una cuestión muy sencilla. Y es que están todos compradísimos. Sí, de claro te lo digo. Los partidos políticos, luego los agentes secretos marroquíes, esto no es broma, y lo digo de verdad, los agentes secretos marroquíes están hasta en la sopa. O sea, se lo sabe, lo hacen igual en Francia. La situación que hay en Francia y en España es absolutamente... Y es curioso como aquí hay un desconocimiento absoluto con respecto a cómo Marruecos tiene subyugado a todo un país mucho más poderoso que él. España es mucho más poderoso económicamente, armamentísticamente, políticamente, geopolíticamente que Marruecos. Pero vamos, de aquí a... Y dices, ¿cómo es posible que un país tan poderoso como España, me refiero comparado con Marruecos, comparado con Marruecos, esté subyugado de esta forma? Está subyugado porque los agentes secretos están hasta en la sopa, están en todos los movimientos sociales, están en todos los partidos políticos, llámese Vox o llámese PSOE, no importa, están ahí metidos. Tienen totalmente cogidos por donde sea. Vamos a decirlo así, a las figuras más importantes de los partidos políticos, y aparte el tema de la inmigración también es un arma que usa Marruecos continuamente, un arma arrojadiza contra el partido que esté en el gobierno de turno. Eso se soluciona rápido. ¿Por dónde entra la inmigración mayoritariamente? Por el Sáhara Occidental. Si el Sáhara Occidental es de los saharauis, Marruecos, ¿por dónde le entra la inmigración? Por ningún lado, porque, claro, está Argelia lo tiene todo súper controlado, hace frontera con Mauritania y con el Sáhara. Si los saharauis tenemos el nuestro, Marruecos ya no hay migración que le venga para poder chantajear a Europa y sacarle rédito a esto.
¿no? Entonces se solucionan muchos problemas liberando el Sáhara. Pero quiero recalcar que la subyugación de los partidos políticos o de los gobiernos de turno que hay en España con respecto al régimen monárquico absoluto de los alawitas es meramente no es por Estados Unidos ni nada ni mucho menos. Lo que contaba el ministro de Suárez, precisamente Otero Novas, del referéndum, aquel referéndum también bastante escandaloso televisivamente, las presiones del tema de la OTAN, las presiones que sí que vinieron de Estados Unidos para precisamente que Ceuta y Melilla tenían que estar fuera, el famoso artículo, es el artículo 5 y tal, si no se promocionaba al Empayá, que es un grupo terrorista canario, separatista, ¿no? Entonces, bueno, para independizar a las Islas Canarias, ¿no? Entonces, claro, las injerencias en política internacional, claro, nosotros hemos defendido una posición, muchas veces nos hablan de una posición tibia, ¿no? Bueno, tibia, hoy precisamente no estamos aquí, parece, haciendo muchos amigos, escuchándonos a todos, ¿no? Pero yo creo que, bueno, una posición más bien equilibrada y racional. Yo creo que no hay que caer en un realismo político abrupto en el que el derecho internacional no importe nada, pero si nos tomamos en serio el derecho internacional sin caer en el idealismo de los mundos de Yuppie, hombre, hay que defender el derecho internacional con coherencia en todos los casos. Lo que no se puede decir es que nuestro foco caliente de amenaza es decir, no, es que a cambio de la subordinación absoluta respecto a Marruecos, no pondrán en cuestión durante los próximos 5 años la españolidad de Ceuta y Melilla. Esa es la conquista, esa es la transacción, ese es el do des. A cambio de llevarnos bien, ¿qué conseguimos? A cambio de ceder, conseguimos que no cuestionen la españolidad, la integridad territorial de España. Hombre, llama un poco la atención, ¿no? Es decir, escasa conquista, escaso botín. Entonces, bueno, en fin, sí me suena bastante verosímil lo que cuentas, Nas. Bueno, ahora pasaremos al tercer bloque, al bloque social, en el cual hablaremos de educación, hablaremos de sanidad y hablaremos de vivienda, que son temas que creo que tendréis mucho que decir y los moderará a continuación mi compañero Manuel y yo me retiro ya. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Bueno, pues vamos a entrar ahora en los 2 últimos bloques que van a ser más breves. Si en algo tiene una personalidad preponderante el jacobino es en sus medidas y políticas sociales que quieren llevar a cabo, que ampliaremos ahora también con la estrategia que tienen frente al Estado de autonomías. Ha mencionado Guillermo, la ha querido llamar como Estado de taifas. Tendremos ahora un pequeño debate sobre cómo las competencias se han desvinculado del Estado, por así decirlo, del Estado central, y ahora las tienen cedidas a las autonomías, muchas competencias centrales, ¿no?, dentro de un Estado. Y queríamos lanzar una pregunta ahora un poquito más rápida, mucho más directa. Si el jacobino pudiera coger boli y típex y cambiar dentro de la Constitución española 3, 4 preceptos de nuestra Carta Magna, ¿cuáles serían? ¿Qué opinión tiene Guillermo y Násara sobre este aspecto? Bueno, a ver, el TIPEX no es tan sencillo como pasarle el TIPEX, ¿no? Pero obviamente yo creo que la Constitución tiene elementos positivos. El título séptimo no se cumple. Yo el título séptimo haría que se cumpliera. Muchos de los presupuestos de economía y hacienda, esa subordinación de la riqueza al interés general, la posibilidad de intervención de sectores estratégicos por parte del Estado, la parte social de la Constitución, también por su contexto, por la correlación de fuerzas, por la fuerte presencia sindical, por la organización del movimiento obrero. Yo haría más bien, obviamente perfeccionaría el Estado social, pero haría que se cumplieran esos artículos. Esto es muy manido, pero muy real, ¿no? Entonces incorporaría seguramente preceptos, pero no tanto es incorporar preceptos, convertir igual la vivienda en un derecho fundamental estricto sensu, no en un principio rector de la política social y económica. Eso estaría bien, pero sobre todo que se cumpliera. Luego, igualdad territorial, ¿no? A mí esta disposición adicional primera, derechos históricos de los territorios forales, la historia como fuente de derechos. Es decir, esto no nos van a convencer nunca. O sea, somos, por desgracia, de los únicos que lo decimos, pero esto es así. ¿Por qué un navarro tiene derechos que no tiene un andaluz? ¿Pero por qué hay que aceptar eso? Yo, si me permites, Manuel, yo dejo una pregunta en el aire porque, como sé que vais a hacer estas maravillosas jornadas con otros partidos políticos, pues igual aparece aquí Sumar, ojalá, ¿no? Yolanda Díaz, tal. Yo, una pregunta humildemente, yo no soy nadie para que me conteste una ministra del Gobierno de España y yo entiendo que nos ignoren porque no somos nadie, ya lo sé. Pero si quisiera decir que nos contestara, ¿por qué es fascista? ¿Por qué es facha, sinceramente, que la prueba del cribado neonatal, que puede ser la diferencia, el otro día lo leíamos en el diario.es, se hablaba de Ontígola, precisamente, Ana. De nacer en Ontígola o nacer en Aranjuez puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y esto no es demagogia, es la realidad de este país. Según donde nazca un niño, en Madrid o en Ontígola, en unas comunidades autónomas esa prueba, que es la prueba del talón, ya sabéis, está cubierta por la sanidad pública y en otros no. Esto se lo vamos a dejar a Vox,
¿Es una bandera fascista? ¿Es una bandera reaccionaria? ¿Es una bandera de derechas? Es decir, que la sanidad pública sea completa, pública y completa, ¿eso es de fachas? Joder, pues la Constitución española hay que cambiarla para garantizar la igualdad radical de todos los españoles con independencia del código postal, pero indudablemente. Ese es el nudo gordiano del jacobino. Y por eso, disposición adicional primera, fuera, derechos históricos de los territorios forales, fuera, ya vale de hablar de los derechos de los fueros, de las tribus, de los pueblos, de dónde viene usted, cuáles son sus apellidos, de su madre, dónde nació, déjeme en paz, nació donde naciera, donde se acostara, yo qué sé, iguales todos dentro de la comunidad política. El código postal en España tiene una doble tiranía de clase, según un barrio en Madrid, esperanza de vida de diferencia de 10 años. Barrio rico, barrio pobre, 10 años de esperanza de vida. El código postal es un indicador de estratificación de clase y además en España de diferencia según el lugar, la taifa donde estés. Ese estado de taifas hay que desmontarlo para defender un estado social blindado que no se privatice, ni por un lado ni por otro. Eso es lo que hay que tocar de la Constitución española. Es un proyecto radicalmente igualitario el nuestro. Y entonces, Guillermo, para meterme un poco como una piedra en el zapato, ¿esto dale. ¿Cómo se lo diría a un político del PNV o a un ciudadano que vota al PNV o que vota a Esquerra Republicana o que vota a partidos que defienden el Estado de Autonomías, que defienden el autogobierno de sus comunidades porque lo creen así o porque quieren defender su derecho a ser, por así decirlo, de ser catalán, y quieren defender eso, el autogobierno de... ¿Cómo se lo diría cómo convencería a la mitad de la población que de una determinada región, como vemos las estadísticas del CIS, que dice, oye, quiero formar parte de Cataluña separada de España o quiero que siga como un Estado autónomo, vamos, como una comunidad autónoma distinta del Estado y quiero tener estas competencias yo? ¿Cómo se lo diría? ¿Cómo intentaría convencer, siendo un poco más pragmático, a lo mejor, Guillermo del Valle? ¿Cómo se lo diría? No, pero, a ver, yo como carezco ni de un 1% del talento literario de Ana, pues no puedo escribir un libro tan maravilloso. Yo creo que tampoco conseguiría convencer a nadie. Sobre su familia, que es un libro, ojalá hubiera podido escribir, pero con un 1% de su talento, un libro así para contar que yo soy medio vasco. O sea, pero es verdad, mi abuelo no vivía, pues voy a vivir en un pueblo de Cáceres, ¿no? Vivía en el barrio de Amara, de San Sebastián. Es que a mí me encanta, yo me siento en parte donostiarra. Es decir, ¿por qué el patrón de vasco es el del PNV? O sea, es decir, es que yo no puedo emocionarme cuando voy a La Concha o a comprar un libro a Lagun. O sea, son vascos los nacionalistas vascos. El patrón de vasco al que hay que persuadir es el nacionalista vasco, no a los del éxodo vasco, no a los expulsados del País Vasco, no a los que vivían con escolta, no a los que miraban todas las mañanas debajo del coche. Esos son malos vascos. Yo no quiero persuadir especialmente a ningún nacionalista. Ya sé lo que es el nacionalismo. El nacionalismo es como el racismo, como el sexismo. El problema de este país es que vemos que el sexismo y el racismo son enemigos de la democracia. Y lo son. Y el nacionalismo es primo hermano del racismo, del sexismo. Es una ideología que plantea que por participar de una identidad tengo derecho a segregarte, a expulsarte. Como soy de aquí, soy mejor que tú. Como soy de aquí, me arrogo la capacidad de no pagar los comedores andaluces. Entonces yo, al rico de la Moraleja que considera que el impuesto progresivo es un robo, puedes sentir que el impuesto progresivo es un robo, pero el sentimiento no hace el derecho ni la realidad. Usted siéntase como le da la gana. Usted no está robado. No está siendo robado. Usted tiene que pagar los impuestos. Entonces quiero leyes coercitivas y la persuasión en la mejor pedagogía democrática son instituciones que funcionen y leyes que se apliquen. Porque a los poderosos y a los privilegiados normalmente la aplicación de las leyes que afectan a sus privilegios, pues les incomodan. Pero no hay que acomodar. Decía Sabater alguna vez, un país no es un sofá. El mejor Sabater decía eso. Efectivamente, un país no es un sofá. Hay que acomodar en España la igualdad de los españoles, que es la que está desacomodada, la igualdad de los españoles. Yo siento un enorme cariño por una parte de España, como el País Vasco, mi padre es de ahí, donde estas ideas igualitarias tienen un 0,1% de votos o menos, pero no son por ello menos verdaderas. Hace falta persuadir y no resignarse ante que por nacer de un sitio tienes que comprar toda la chatarra identitaria y nacionalista. Hace falta toneladas de pedagogía, hace falta decirnos las cosas como son, no darnos la razón como si estuviéramos todos tontos o estuviéramos todos locos. Entonces no es que Guillermo del Valle no sea pragmático, que Guillermo del Valle es un ciudadano cualquiera, que tiene pasión, sí, porque cada uno tenga la identidad, la cultura, el origen, el mestizaje. A mí me encanta el mestizaje, mi madre es de un pueblecito de Zamora, de Tierra de Campos. Oye, no hace falta tampoco aportar todo el rato de dónde es usted. Somos de muchos sitios, tenemos un paisaje muy complejo, todos tenemos biografías, todos lloramos. Los de Jacobino también nos emocionamos, pero queremos igualdad. Y a mí lo que me emociona es un país de iguales. Un país de iguales, eso es lo que me emociona a mí. Y eso es lo que falta en España. Incluso a veces discutimos con algunos periodistas, joder, sois muy laicos,
sí, somos muy laicos, pero no significa que estemos en contra de, joder, de las tradiciones o de la cultura o de las identidades en sentido plural y democrático. Joder, yo soy muy sabinero, soy muy del Atleti, joder, soy muy castizo, ¿no? Muy español, pero no se me ocurría decir que para ser buen español hay que ser muy sabinero y muy del Atleti. Oye, cada uno que baile lo que quiera, que llore con lo que quiera, que sea de donde quiera, de aquí, de allá, un poco de aquí, tal, está bien, muy bien, somos mestizos. Pero en España lo que hace falta es una ciudadanía igualitaria y es lo que no tenemos. Y entonces, obviamente, la persuasión va a ser difícil, porque hay una aceptación y una complicidad del nacionalismo, y por eso nacemos nosotros, porque hay una izquierda que se ha subordinado ante el nacionalismo. El otro día le decía Zapatero a Rufián, en la entrevista en el programa de Rufián, que a él le encantaba cuando iba Karol Rovira y le hablaba del romanticismo alemán. Es decir, tenemos un presidente, un expresidente del gobierno, que es muy, muy, muy progresista y le entusiasma cuando un parlamentario le viene a hablar de una ideología de extrema derecha, el romanticismo alemán. En cambio, cuando nos viene a hablar Ortega Smith del esencialismo español, salimos corriendo. Es que hay que salir corriendo cuando venga Ortega Smith, pero hay que salir corriendo cuando viene un tío a hablarte del romanticismo catalán y a decir que bien esas ideas ultra reaccionarias de naciones culturales, de naciones étnicas, de criba etno-identitaria de la ciudadanía. Joder, eso es la extrema derecha, es de un ABC democrático. ¿Nos tenemos que conformar ante eso? Yo creo que no. Somos un proyecto que nacemos frente a esa resignación, con pasión, con ilusión, con convicción, y por supuesto que se puede salir del racismo, del sexismo y del nacionalismo. Ana Iris, si quieres plantear... Bueno, a mí me gustaría, al hilo, por ejemplo, del laicismo, ¿no?, que acabas de plantear, y de la cuestión también de la realidad, ¿no?, de que tenemos una sociedad multicultural y probablemente cada vez la tengamos más. ¿Cuál es también la postura de Jacobino? Porque a mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, el modelo francés, que también es un modelo muy basado en no en la ausencia de identidad, sino en la identidad ciudadana, que también es una forma de identidad. ¿Cómo sin identidad propia o con una identidad puramente ciudadana, con un DNI, con una serie de símbolos que tienen que ver más con el Estado que con la nación, puedes realmente integrar, ¿no? O cómo se integra... Se me ha venido a la cabeza, no por la cuestión del laicismo, pero también tiene que ver con la pugna que seguramente ya hemos tenido más de una vez sobre la nación y el Estado, ¿no? Pero por un lado eso, ¿cuál es el proyecto laico del Jacobino y cómo se integra en ese marco el multiculturalismo, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el velo, pienso en las religiones con las que convivimos y con las que cada vez vamos a convivir más. Y si el modelo es el francés, que yo creo que es un fracaso, porque lo que genera es más segregación, ¿no? Tratando de integrar a todos en una ciudadanía sin identidad, lo que genera es un montón precisamente una identidad a la contra, ¿no? Y no me digas que eres un ciudadano del mundo cuando no hay nadie que se lo cree y me tienes aquí en un gueto, ¿no? Entonces, un poco eso, ¿cuál es vuestro modelo de laicidad para el Estado? Y cómo se integra, cómo es posible una integración si no hay una identidad. No, eso es un debate apasionante y, por supuesto, es que no hay que idealizar fuera de todo idealismo. Es un modelo con muchísimos problemas. Fijaros en Ayaan Hirsi Ali, cuando fue Ayaan Hirsi Ali, que ahora trabaja en torno a un think tank del Partido Republicano, ¿no? Cuando llegó a Holanda, militó en el Partido Socialdemócrata holandés, es un modelo que no es un modelo laico, sino es un modelo de guetos multiculturales. Se encontró un Partido Socialdemócrata holandés, las sociedades multiculturales realmente, yo separaría mucho, es decir, el modelo laico francés, más bien modelo opuesto a ese multiculturalismo del gueto identitario, del gueto multicultural. Claro, que experiencias de patriarcados de coerción, de experiencias de patriarcados durísimos, de extremas derechas del mundo musulmán, que también existen, ¿no? Pues el Partido Socialdemócrata holandés los planteaba que eran el culmen o la quinta esencia de la emancipación. La señora ha sido, no, tiene responsabilidad, por supuesto, pero ha sido expulsada a la derecha trampista. Es decir, el modelo confederal, tribal, de una miriada de identidades español, el modelo carlista español, el neocarlismo español, ¿no es un fracaso? Es un espanto, es un horror. Cuidado, porque hay identitarios que quieren redefinir la nación en términos identitarios y que tienen muy claro que la nación tiene que tener una dotación cultural, pero que son defensores de los fueros, del carlismo, que son defensores que me refiero, ahí, claro, ahí tenemos alguna discrepancia. Es decir, cuando yo escucho, por ejemplo, Juan Manuel de Prada, que es un escritor brillante, que dice cosas que me encantan, y tiene toda la razón cuando dice el capitalismo fomenta fórmulas individualistas de ruptura de los lazos comunes. Toda la razón, Juan Manuel de Prada. Ahora bien, cuando esa gente quiere dotar de un contenido cultural a la nación, plantea, Cataluña es una nación.
Cataluña es indudablemente una nación. Esto lo ha dicho Juan Manuel de Prada en un montón de ocasiones. Claro, nosotros estamos diametralmente opuestos. O sea, cuidado, porque todos los modelos tienen su problema. El modelo carlista, tribal, identitario, confederal, neofeudal español, para mí es un fracaso igual mayor que el francés. Es decir, a ver, lógicamente nosotros no hacemos a geografía de ningún modelo. Francia tiene unos problemas terroríficos. El debate público francés, de todas maneras, sigue siendo mejor. Por lo menos están hablando de pensiones y no de Ana Obregón. En eso sí que seguimos siendo un poco filofranceses, pero poco más, ¿no? Francia tiene un montón de problemas. La identidad no solo ciudadana, no es el Estado y no la nación, es la nación política. Ese es el error, no naciones culturales competitivas. Una nación, esto en términos materialistas se entiende bien, una nación basada en principios que sí son racio-universalistas, que sí son de vocación universal, que sí son ampliables, pero que están basados, por supuesto, en el problema de las identidades que son cambiantes. La identidad no es un frasquito metido en una esencia, metido en un frasco. La identidad puede ser dialéctica, puede ser cambiante, se puede transformar. Me viene a la cabeza lo de Amin Malouf, de las identidades asesinas. Es decir no somos depositarios de una identidad unívoca, eterna. Podemos ser también, lo que decía Tony Yu, de Edge People, también tenemos, joder, yo tengo bastante de donostiarra, pero tengo bastante de zamorano, pero, ostras, pero mi novia es de Cataluña y también de Galicia y arrastro ahí, lo incorporo en mi persona. Es decir, no somos tampoco personas atadas a unas raíces unívocas y constantes. Yo creo que efectivamente, sin despreciar, simplemente sin esencializar las identidades, no despreciándolas, sino sin esencializar las identidades, que ese es el problema de los identitarios, sin crear guetos multiculturales en el que el Estado no llegue. Está pasando también en España, ¿no? Mujeres musulmanas de las cuales no se preocupa el Ministerio de Igualdad, ni el Estado, ni el Gobierno, porque parece que no son ciudadanas. Oiga, la ciudadanía en España no la hace la religión católica, ni la religión musulmana, son ciudadanas españolas y hay que hacerlas ciudadanas españolas. Y a los inmigrantes, ciudadanas españolas, ciudadanos españoles, si tienes un DNI no es un papelito, ese papelito tiene unas implicaciones materiales de la leche, unas implicaciones materiales de la leche. Cuando algunos nos critican un formalismo jurídico porque dicen el DNI es un papel, el DNI no es un papel. Es un papel que tiene unas implicaciones materiales terribles. Es la titularidad del territorio político, con su riqueza, con sus instituciones, con sus tradiciones también, con su pasado, con su futuro, con su presente. Pero claro, no hay que esencializar, creo yo, la identidad como algo no cambiante, como algo eterno. Entonces, todos los modelos tienen problemas. Por ejemplo, de Holanda, el problema resuelto del Estado aconfesional no laico español en materia de identidades. España es un modelo antilaico y creo que es un ejemplo de fracaso absoluto. Cuidado tampoco no pensar que todo lo nuestro es bueno. El carlismo es puramente español, y yo soy puramente anticarlista. Somos enemigos de España. El carlismo me parece un espanto. Y hay gente que creo que tiene muy claro que nos falta determinado componente identitario y cultural y somos muy formalistas, jurídicos, muy laicos, pero no les vi casi nunca en 2017 defendiendo la unidad de España cuando quería ser triturada por una picadora, por enemigos de la unidad de España. Entonces, a veces me cabré un poquito. Ahora me gustaría lanzar una pregunta a Násara, aprovechando que hoy se está debatiendo en el Congreso, no sé si se va a llegar a votar, la reforma que se quiere hacer de la ley del sí es sí, bueno, y en esa huida hacia adelante que ha resultado la acción, la estrategia de Unidas Podemos. Quería plantear a Násara cómo ve, primero concretamente, la ley del sí es sí que se ha llevado a cabo y que ha salido adelante hace unos meses, y en un plano general, ¿cómo ve las políticas feministas que está llevando a cabo el Gobierno, que dicen ser feministas? ¿Cuál es el análisis que hace Násara al respecto, que hace el Jacobino? Antes me gustaría hacer un inciso respecto a la laicidad, que es importante que hable de ello. El tema de la laicidad es verdad que es muy importante tenerla en cuenta, y el Jacobino es algo que es uno de los epicentros, ¿no? De los lemas incluso del Jacobino. Y para mí, o sea, la importancia de la laicidad para un Estado es fundamental, porque para mí la laicidad permite la convivencia entre distintas personas que tienen distintas confesiones, y nos guste o no, pero España cada vez va a ser ¿no? de una población con múltiples confesiones. Tenemos dos opciones: o generar confrontación, como están haciendo otros movimientos alternativos, que lo único que va a llevar es a lo que hay en Francia actualmente. ¿Por qué el modelo francés ha fracasado? El modelo francés ha fracasado por muchos motivos. Primero, no hay que olvidar que la gran parte de los
de quienes han emigrado a Francia son personas que pertenecen a sus excolonias. Eso es un dato importante a tener en cuenta. Y si tú ves el historial de cómo Francia ha masacrado esas excolonias, pues tú entiendes mucho de dónde proviene ese resentimiento. No solo tenemos este factor, sino que además hubo una guetización de estas poblaciones en Francia marcadas por el clasismo, marcadas por las políticas clasistas, y lo que ha hecho es que estas sociedades se han guetizado en la marginalidad. Entonces tú estás en un país que te ha colonizado o que ha colonizado a tus abuelos o a tus bisabuelos, que están, hablo de países como Senegal, Argelia, etcétera, que están en una situación política bastante complicada debido a la colonización francesa y al neocolonialismo actual de Francia, que Francia sigue ejerciendo injerencias políticas, especialmente en el terreno político y en el terreno económico en estos países. Por tanto, es culpable directo de las grandes problemáticas que están teniendo estos países. Entonces, le sumas marginalidad, que es el país que ha destruido el tuyo, por lo cual tus abuelos y bisabuelos han emigrado, eso no se olvida fácilmente. Y además, aunque sí que hay una laicidad, bueno, Francia siempre se ha decantado, bueno, siempre ha sido uno de los países fundamentales, ¿no? Digamos, el símbolo del laicismo, pero en la práctica ese laicismo realmente no, o sea, ha tenido importantes problemas. Y luego tenemos otra cosa, en Francia pasó una cosa, y esto os recomiendo el libro de Amin Maalouf, que él lo comentó ahora, Identidades asesinas, o el libro de Fadela Amara, que además es de origen argelino-francesa, que escribió Ni putas ni sumisas. Ella escribe bastante sobre la problemática que tienen las terceras, cuartas y quintas generaciones en Francia. Ojo, estamos hablando de quintas generaciones ya en Francia, no estamos hablando de inmigrantes, sino que ¿cómo vas tú a expulsar al de la quinta generación? ¿Qué sentido tiene eso? Y luego tenemos a quienes pertenecen, quienes son producto de relaciones mixtas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? El problema es que se les ha estancado. No, tú tienes que ser de una identidad. Tú o eres europeo, francés, europeo, blanco, cristiano, o eres moro, musulmán, o negro, musulmán. ¿Qué ha pasado con estas generaciones? Que dicen, bueno, pues yo en Francia no soy considerado francés porque no cumplo el prototipo, la etiqueta de lo que es ser francés y europeo. Vale, pues me voy a Senegal o me voy a Argelia. ¿Qué ha pasado con estos? Que al ir a Senegal o a Argelia les han dicho, no, tú eres francés, europeo. Pero vamos a ver, es que a mí ahí me han dicho que no, que yo soy argelino y que soy Senegal. No, tú eres francés y europeo. Entonces, estas generaciones, su problema es que se ven en un limbo. Apátridas totalmente. Apátridas. ¿No? Tienen un sentimiento identitario apátrida, en el sentido de que me voy al país de mis bisabuelos o mis tatarabuelos, yo no me consideran de allí, y estoy en Francia, tampoco me consideran de aquí. Esto produce problemas tan gordos como vemos cuando dice, ¿cómo es posible que este sea yihadista? Si es francés, si es ya tercera, cuarta generación. Claro, es que viene, cuando ves que hay detrás, precisamente esto. Los islamistas han aprovechado esta laguna, que es una laguna producto de la dejadez del Estado respecto a estas generaciones, y han dicho, mira, en tu país te dicen que no, que tú eres francés, en Francia te dicen que no, que eres senegalés o eres argelino, vente para acá que yo te digo que eres musulmán. Entonces, ellos encuentran un refugio en ese radicalismo, en estos, iba a decir un insulto, lo voy a dejar ahí, bueno, estos cabrones, vamos a dejarlo ahí. En los islamistas han encontrado un refugio, les han radicalizado y lo que han conseguido es una confrontación. Luego, ¿tú crees que echando gasolina vas a apagar el fuego? No, no se va a apagar. Y luego yo creo que estos movimientos alternativos que surgen, que abogan por una exclusión de de la inmigración o de quienes son ya tercera y cuarta generación. En España ya hablamos de segunda generación, ya empezamos a hablar de una segunda generación.
Evidentemente la situación no es no hay tanta inmigración en España como la hay en Francia. Pero estos movimientos alternativos que abogan por una cultura nacional católica, hermética, nuestra cultura, ¿no? En fin, que me voy a ahorrar lo que pienso. Estas personas no piensan en las primeras y segundas generaciones de españoles, no piensan en ellos. ¿Qué vas a hacer con ellos? Es que en su país, en el país de sus padres o sus abuelos no les consideran. Y aquí no les consideran. Algo hay que hacer con estas generaciones. Y os guste o no, va a haber una población multicultural, multirreligiosa o lo que quiera, pero va a haber ese abanico, nos guste o no, va a existir. Y quienes prometan que van a erradicar ese abanico están vendiendo un idealismo, porque para empezar hay un entramado geopolítico internacional que impide que determinadas políticas excluyentes que promueven estos movimientos alternativos se lleven a cabo, por tanto están vendiendo humo, esa es la realidad. Entonces yo creo que hay que ser realista y lo que hay que hacer es abogar primero por una ciudadanía material. Es decir, no me importa tu confesión, no me importa lo que tú sientas, como dice él. Sí, tú puedes sentirte lo que quieras, a efectos jurídicos esto no debe ser relevante. Entonces, yo creo que la clave de un Estado laico es que fuere cual fuere tu confesión, que sea en el ámbito privado. Prohibir que los espacios públicos se vean infectados por cualquier tipo de confesión religiosa. Bueno, pero, Sara, ¿no te parece, y tú vas a saber más seguramente, como saharaui, que decirle a un inmigrante a una muchacha inmigrante de segunda y tercera generación que se quiere poner su velo y que quiere lucir tu velo, oye, tú no lo vas a poder lucir en un colegio público, oye, tú no lo vas a poder llevar a una institución pública si eres funcionaria, como se ha hecho en Francia, no es una manera de decirle, te acepto, pero no tanto? O tú eres igual que nosotros porque tienes un DNI, pero no tanto. Bueno, pero hemos dicho, o sea, que está claro que el modelo francés, que el modelo francés tiene enormes problemas. Yo creo que no hay que, o sea, no hay tampoco que esencializar. Que son complejos, Claro, el tema del velo es un tema además muy complejo, es decir, que no, complejísimo. Es decir, el tema modelo francés tiene muchísimos problemas. Yo simplemente plantearía, a ver, el tema no hay soluciones mágicas, pero fíjate, una ciudadanía no filtrada culturalmente, identitariamente, étnicamente, yo creo que es una buena cosa en España. Volvamos a España. En España se ha matado en nombre de la identidad. Se ha matado a 850 personas en nombre de la identidad. O sea, en nombre de la identidad, de una identidad excluyente, que parece que esto hay que abstraerse de lo que ha pasado en España. Este es nuestro país. En España tenemos una política cooptada por movimientos fundamentalistas identitarios que plantean la segregación de millones de personas. ¿Qué estamos en esto? Claro que es complejo y claro que tiene un punto de idealismo. Claro que una identidad nacional simplemente cívica, ciudadana, laica, claro que tiene un punto de idealismo, claro. Y aquellos que quieren decir, vamos a segregar a los inmigrantes o decir la España nacional católica, eso no tiene un punto parece de chirigota, parece ridículo, parece grotesco. Pero creo que es una buena aproximación plantear que la identidad cultural de un país no es uniforme, es un concepto peligroso. En una sociedad democrática la identidad va a ser, y esto es marxista, dialéctica, conflictiva, cambiante. No va a ser unívoca. Si no, no somos marxistas, si no, no somos de izquierda, somos antimarxistas, antisocialistas. La identidad no se puede esencializar, no se puede ser un fundamentalista identitario. Claro que va a haber conflictos, pero ojo, porque en este país hay una serie de reaccionarios bien identificados que son los que plantean que bajo ninguna concepción se puede dar la ciudadanía al de fuera. Yo creo que si cumple una serie de normas políticas, sí que hay que garantizar una ciudadanía plena, sea usted quien sea. Para mí, Nasara no es menos española que yo. Es mi modelo de ciudadanía español. Da igual el color de piel, da igual los apellidos, da igual su religión, da igual tu fe. Pero en España, cuidado, hay movimientos. En España, no modelo francés, en España. Sí que un modelo que no es laico, que es muy identitario, que es muy confederal, que es muy carlistón, el modelo español, que se plantea privar de la ciudadanía a los que ya la tienen. Ante eso habrá que decir algo. Hay gente que está muy preocupada de la geopolítica de Tayikistán, pero no nos dice nada ante el proyecto del día a día español, que es privar a millones de ciudadanos de su ciudadanía. ¿Eso qué nos parece? ¿Merece o no merece una respuesta política desde España? Privar a millones de ciudadanos españoles de su ciudadanía. Eso es un tema, no, es un tema menor.
Eso de eso no habléis, esto no nos gusta más la charanga que suena en la fiesta del pueblo, si se pone a Rosalía o a Sabina. Yo prefiero a Sabina que a Rosalía, y a mí Zetangana no me gusta, pero es que yo eso no sé bailar, o sea, no ligaría en todo caso en una verbena de pueblo porque no sé bailar, da igual que suene Zetangana, me aburre soberanamente, eso no me hace mal español, que no me guste Zetangana. ¿Te puede gustar Zetangana o no? Eso no es la españolidad es una cuestión política, y está en cuestión la cuestión política. Se está intentando robar la ciudadanía española a millones de ciudadanos, con criterios identitarios, con lo cual la identidad cultural es, para nosotros, un concepto muy peligroso. Vale, bien, vamos a pasar ahora, porque todas estas políticas y todo lo que hemos hablado en este acto tiene que traducirse, y lo vamos a hablar brevemente en el último bloque, en una respuesta, una respuesta electoral que permita al jacobino llegar a las instituciones y llevar a cabo lo que quiere llevar a cabo. Entonces, vamos a pasar ahora brevemente al último apartado, como digo, al bloque de comicios, y quiero que si puede Ana Iris plantear una pregunta que quiere lanzar respectiva a las elecciones, seguramente no las de mayo, porque el jacobino ha entendido que no va a tener representación, pero sí que de cara a un futuro, esperemos próximo, que quiera presentarse a unas elecciones, ¿qué plantearía Ana Iris a los representantes? Brevemente, 5 minutos sobre este bloque para proyectar a los espectadores qué quiere el jacobino, cómo ve las próximas elecciones y bueno, qué estrategia quiere llevar a cabo. Bueno, yo creo que lo más conveniente, y dado que estamos en la universidad, sería pediros que hagáis una suerte de programa de 5 puntos, ¿no?, que puedan interesar a los jóvenes, ¿no? ¿Qué creéis que no se ha hecho y que aún está por hacer? Y que se lo planteéis. Yo creo que puede ser lo más útil, seguramente. Claro, los buenos periodistas hacéis preguntas buenas y complicadas. 5 puntos. ¿Qué haríamos? Bueno, yo creo que el jacobino tiene que estar, por lo que hemos estado hablando, ¿no? Tiene que estar en este ciclo electoral. Nosotros hemos hablado más de 2024, de las elecciones europeas, ya sabéis, circunscripción única, unas elecciones quizás más sencillas para fuerzas nuevas. Es muy complicado, ¿no? Sin dinero, sin financiación, seguimos sin tener grandes patrocinadores, ni pequeños, no tenemos patrocinadores. Por algo será, igual por esa falta de pragmatismo que decías, ¿no? Bueno, yo creo que tiene que estar porque no es una diferencia de quinto, de sexto decimal, sino porque son ejes programáticos que han salido en esta charla muy importantes en España. Pues efectivamente yo creo que una reforma laboral contundente que ponga el trabajo en el centro de las preocupaciones, no esta cosa de ejes materiales frente a ejes postmateriales, pero no es verdad que las condiciones materiales son esenciales. Esto no es un debate académico, cómo son esta gente, qué vetustos, qué añejos, hablan de trabajo, de condiciones materiales, qué rojipardos, qué fascistas, pero qué delirio es este. Poder ser libres, poder tener voz, poder tener control de nuestras propias vidas. Claro que eso es un elemento fundamental. Con ese punto que yo planteaba antes, ¿no? Yo creo que hacernos más competitivos no es la devaluación salarial, no es bajar salarios, no es la precariedad. Hay que cambiar el modelo, hay que revertir y desechar ese paradigma neoliberal, no nos tiene que dar miedo decirlo, ese paradigma fundamentalista de mercado. Sin apriorismos, no significa que el mercado tenga que desaparecer, no, pero el Estado tiene que participar, por supuesto, en la producción, en la transformación del modelo productivo, ¿no? Eje fundamental. Segundo punto, por ejemplo, ya que ha salido ahora, vivienda, por supuesto. Yo creo que hay que intervenir en el mercado de la vivienda. Dice Juan Lobato que no, candidato socialista, que el mercado de la vivienda se autorregula. Siguen flotando estas ideas socioliberales, no se autorregula. Ahora bien, no toda intervención es buena. Igual no hay que restringir la demanda, igual hay que ampliar la oferta. A mí el parque de vivienda pública en España me parece irrisorio, me parece vergonzoso. Eso es un tema muy importante para los jóvenes. Hay que invertir dinero, por eso cuando hablamos de reforma fiscal, y te doy un tercer punto, es importante que paguen más los que más tienen, los capitales, un impuesto de patrimonio. No hay que cambiarle el nombre, como hace este gobierno. Grandes fortunas. No, impuesto de patrimonio, común en toda España. El tema de oponernos a lo identitario tiene implicaciones materiales, común en toda España. Claro, el País Vasco y Navarra no participan de la sostenibilidad de las pensiones públicas. Es un escándalo. Es un escándalo, da igual que nos guste mucho el chiquiteo en la parte vieja del País Vasco, a mí me encanta, pero ¿qué coño tiene que ver una cosa con la otra? Tienen que participar, no son mejores ni más guapos, ni más especiales. Entonces, vivienda pública, un parque de vivienda pública suficiente, condiciones materiales, luchar contra la precariedad, tenemos una inspección del trabajo en huelga, porque precisamente las mejoras de condiciones laborales de los trabajadores, Yolanda Díaz, pues parece ser que no está atendiendo a las reivindicaciones y las huelgas de la inspección de trabajo. Entonces, son 3 puntos esenciales: reforma laboral, modelo productivo, vivienda. Absolutamente esencial. Yo creo que para financiar todo eso hace falta una reforma fiscal verdaderamente progresiva y en conjunción europea. Cuarto y quinto, ya termino. Cuarto, fundamental una reforma del modelo de Estado y de la organización territorial. Es absolutamente esencial.
ahí engarzamos con todo el tema de la ciudadanía y de las identidades. No significa laminar, no es un país frío, un país en el que nadie sienta nada, un país en el que nadie se sienta de ningún sitio. Pero ¿cómo? Eso es una chorrada. Jacobino, cuando entrevistó a Ana Iris, lo primero que le dijo a Ana Iris es que su libro era una maravilla y que nos había emocionado. Y que es maravilloso que la gente nos cuente tan bien, además, historias de su vida, historias como... claro que sí, que pasa, no tenemos familia en el Jacobino, no tenemos sentimientos, no tenemos orígenes, no tenemos biografía. ¿Qué chorrada es esta? En España no hace falta, no hay exceso de que falte biografía o falta dotación cultural en las ferias. No, falta igualdad. Falta derechos de ciudadanía conjuntos. No es incompatible una cosa con otra. Cada uno que se sienta de donde quiera. ¿Cómo no? Pluralidad cultural, pero igualdad ciudadana. Y para eso hay que devolver al Estado una serie de competencias que hoy no tiene. Educación, sanidad, fiscalidad. Para reindustrializar el país necesitamos un Estado no centrifugado. Lo digo una vez más, por enésima vez. Ayuso compite fiscalmente porque tiene competencias. Y toda la oposición en Madrid dice, qué mal está que Ayuso compita fiscalmente, pero si compite por el modelo territorial y de distribución competencial que defendéis vosotros, tiene competencias. Pero claro, como recentralizar es franco, recentralizar es fascista, es franquista, es rojipardo. Es que Antonio Maestre, Ana, dijo que... Dice muchas cosas. Que Tamames era representante de la izquierda jacobina. Y digo, joder, también no tenemos que lidiar con esa. También Tamames, defensor de la hacienda común, de la hacienda propia para Cataluña, de una agencia tributaria para Cataluña, de un pacto fiscal a Artur Mas, también es representante de la izquierda jacobina. Hemos matado a Manolete y también teníamos como representante a Tamames, joder. Es que hay que tenerlos bien puestos, ¿no? Y en quinto lugar, creo que tenemos que tener una voz en el mundo. España no tiene que pedir perdón constantemente. Eso no significa grandilocuencia, retórica, imperial, revisionismo, nacionalismo barato. Para tener una voz en el mundo y un papel en el mundo no hace falta ser nacionalista. Hace falta defender el Estado, la realidad material de un Estado-nación que existe, que se llama España. Y que no puede ser periférico en la organización militar, no puede ser periférico en las relaciones con Iberoamérica, tienen que ser preferentes, no puede ser periférico en un papel subordinado en Europa. Yo creo que todas esas cosas son difíciles de hacer, pero son suficientes para conformar un programa que hace falta. Una izquierda efectivamente cívica, igualitaria, ilustrada, racionalista, no identitaria, no nos habla tanto de empatía, de resiliencia, que sonríe muy bien, que trata a la gente como si tuviéramos todos 8 años, como si se nos hubiera muerto el gatito. No, vamos a tratarnos como adultos. Hace falta una izquierda igualitaria, transformadora, ambiciosa, que hable de España sin problema, no esa cosa espantosa franquista del Estado español, de las tribus, las taifas. Una España igualitaria, sin complejos. Y desde luego, yo creo que esa izquierda hace mucha falta, ¿no? Una izquierda que salga de esa maraña woke insoportable. Usted no puede hablar, porque es decir, lo que me dijeron a mí en ese maravilloso programa que algo conoces, ¿no? De Ejemplo y Z, y ya termino con las ironías, ¿no? Usted no puede hablar de las cosas de los negros. No se da cuenta de que esa es la culminación del racismo, que el identitarismo separatista, pues es separatista porque hace imposible el debate. ¿Cuáles son las cosas de los negros, señora mía? Le dije. ¿Cuáles son las cosas de los negros? Usted es una conciudadana española. Yo en usted veo una igual. A mí me importa un carajo su color de piel, su orientación sexual, su sexo, su procedencia, coño. Esa es la herencia de la izquierda, eso es lo que hay que defender. Usted no puede hablar de las cosas de los trans, de las cosas de los gays, de las cosas de las mujeres, de las cosas, de las cosas, de las cosas. Ya vale de hacer pasar por progresistas ideas reaccionarias. Tenemos una izquierda muy reaccionaria y hace falta una izquierda igualitaria de emancipación. Y ahora para terminar, si queréis hacer dos breves apreciaciones que nos van a... A mí me gusta haceros una última pregunta relacionada también con los jóvenes, ¿no? Yo lo que veo es que en estos últimos años se nos alerta siempre, ¿no? Los chavales que están saliendo fachas, ¿no? El fascismo, que es que viene y conquista a los chavales. Y yo lo que veo en mis primos más pequeños, y en mi hermano también es muy joven, tiene 20 años, en lo que veo a través de ellos, es que ante el fracaso del Estado, creo que vosotros ha quedado claro que le dais mucha importancia a su papel precisamente para salvaguardar los intereses de los que menos tienen en todos los sentidos, territorialmente, en el sentido de la clase. Ante el fracaso del Estado, ¿no? Por donde tiran es por hacerse seguidores de Juan Ramón Rayo y de la calle. O sea, el peligro que yo veo no es tanto el fascismo, sino que el nuevo fascismo es el neoliberalismo absoluto. Siguen a youtubers que se van a tributar a Andorra, siguen pues esto, a la escuela Juan de Mariana pensándose que lo disruptivo ante el fracaso del Estado y casi la única salida es librarse de él, que cada vez vaya a tener menos peso, ¿no? Colgarse una bandera con la serpiente y aquí que se salve quien pueda, ¿no? ¿Cómo se lucha contra eso? Y contra esas ideas que están calando, yo creo, cada vez más entre los más jóvenes, y cómo se les convence de que el Estado
es necesario para precisamente los que menos tienen, ¿no? Es fundamental que dar una confrontación dialéctica y que dar esa batalla de las ideas, que es otro concepto manido, ¿no? Esto acordaros que hablaba Esperanza Aguirre todo el rato, la batalla de las ideas, tal, Ayuso, tal. Ellos tienen la hegemonía económica y cultural. Claro, estamos en una sociedad individualista por ambos flancos, por el lado neoliberal y por el lado posmoderno identitario, cada uno mirando su propia identidad, una mirada de identidades cada vez más minúsculas, cada vez más divisivas, identidades divisivas, y es un autorreferencialismo, el narcisismo, el yo. Y es la quiebra de lo común. Efectivamente, pues hay que dar una confrontación dialéctica y una pedagogía que es muy complicada. Lo tenemos en YouTube, está totalmente patrimonializado, efectivamente, por gente que plantea bueno, que los chavales a los 15 y 16 años tienen que soñar con los Bitcoin. ¡Qué espanto! ¡Qué horror! Hay que dar una batalla contra eso. Esta es la cosa muy interesante que decías y has dicho, Ana, en muchos textos, ¿no? Es decir, la dimensión, efectivamente, antropológica, individualista, de un capitalismo que está ormando. Yo no creo que haya una dialéctica o dos caminos. No creo que sea el modelo cultural del Opus Dei o la regresión identitaria tradicionalista o la derecha alternativa identitaria, que es la que va a dar respuestas a toda aquella gente que se está cayendo ante un Estado abstencionista que no da respuestas a los más débiles. No hay que optar entre eso o la famosa serpiente. Aquí hay que cortarle la cabecita a la serpiente. O sea, hay que confrontar con argumentos, con razones. Y para eso la mejor medicina efectivamente es un Estado de ciudadanos libres iguales, pero de verdad, no al modo de la ciudadanía de libres iguales de la derecha, un papel mojado, sino con condiciones materiales bien garantizadas, de trabajadores no proletarizados, sino convertidos en verdaderos ciudadanos, ¿no? Una sociedad libre, de verdaderas personas libres, ¿no? Que es lo que soñaba, por cierto, Karl Marx en el Manifiesto Comunista, ¿no? Luego sus derivaciones efectivamente han podido ser terribles, pero esa sociedad igualitaria de iguales y libres es la que hay que defender, para que la gente no vea al Estado como una máquina burocrática, ni de paguitas, ni de residual, ni una red subsidiaria, ¿no? El otro día lo hablaba con mi compañero Arturo, ¿no? La socialdemocracia clásica, esa que se ha perdido absolutamente, defendía un gasto universal, unos servicios públicos de calidad, era la red principal. Las subsidiarias eran las privadas, ahora estamos al revés, ¿no? Parece que tienes que tener un seguro privado para todo y una red pública a la que no quiere ir nadie, asistencialista. No tenemos que defender un Estado asistencialista, es un Estado social fuerte, de ciudadanos, que no deja a nadie atrás, de gente verdaderamente libre, no de cañas, que está muy bien, a mí me encanta tomarme cañas, sino de gente con derechos plenos, robustos, garantizados. A partir de ahí es cuando tenemos el horizonte de emancipación. Ese es el horizonte que hay que defender, para que la gente efectivamente no caiga en ese espanto, ¿no?, de un montón de gente joven viendo vídeos de Milei sobre el comercio con órganos o con brazos. Eso es un espanto. Ese rebrote del darwinismo social, del sálvese quien pueda, es el proyecto diametralmente opuesto al que defiende el jacobino, siendo el jacobino un proyecto de progreso y no un proyecto reaccionario que va a plantear que no vamos a tener que elegir, nos negamos a elegir entre los abrazos empáticos, la resiliencia, los neofascistas que volverán, o los tradicionalistas, o los ultramontanos, o la famosa serpiente anarcocapitalista. Un proyecto de izquierdas igualitario, cívico, ilustrado, que es el jacobino, por eso queremos que hace falta. Gracias, pues quiero darle, para que tenga un último turno de intervención y acabamos, Násara, si quieres mandar un mensaje aquí al estudiantado de la Carlos III y, bueno, y a la ciudadanía en general sobre el jacobino y sobre la estrategia. Bueno, yo simplemente les quiero decir que participar en política es muy importante y que hay que estar presente, que el Estado es determinante, ¿no? Quienes ocupen el gobierno condicionan nuestras vidas, sobre todo con el plan Bolonia. Yo creo que muchos habéis visto retrocedidos muchos derechos en la educación. Estamos viendo ahora que cualquier carrera que estudies, para que te pueda habilitar a trabajar de ello, tienes que sacarte un máster con mucho dinero. Hasta la educación, de forma bastante sutil e implícita, se ha privatizado, ¿no? Que ahora ya no es suficiente con sacarte la carrera, te tienes que sacar el máster. El problema no es sacarse el máster, sino el dinero que requiere, ¿no? Que el otro día hablaba con una amiga que es psicóloga, y me dice, acabo de terminar la carrera y el máster, el único máster que te habilita para trabajar cuesta casi 20.000.
Dices que no tengo dinero para sacármelo. O eso sacas las mejores notas. Sacar buenas notas en la universidad también depende muchas veces de las condiciones materiales de las que provenga ese alumno, ¿no? Porque si tú provienes de unas condiciones materiales complicadas, la madre, tu padre en paro, el otro tal, pues eso va a impedir que tú puedas ser un alumno excelente, ¿no? En muchas ocasiones. Eso va a determinar que tú no puedas acceder a ese máster gratuitamente para poder trabajar, ¿no? Entonces, creo que es importante implicaros en política, es importante sobre todo ver con lupa los partidos políticos que se presentan, porque a mí me da la sensación de que gran parte de los partidos políticos ya institucionalizados nos toman el pelo, ¿no? Me da la sensación que continuamente las vindicaciones que nos hacen es para fines partidistas, no realmente con fines de mejoría de derechos materiales. Y de ahí la importancia de detectar si realmente es serio o no el programa político, si realmente hay pretensiones de realizar proyectos políticos y programas políticos a largo plazo y no cortoplacistas. Y nosotros, el Jacobino, no vamos a hablarle a la gente desde los sentimientos. La verdad, nos importa poco o menos lo que sienta cada uno. Lo que nos importa es las condiciones materiales de las personas, ¿no? Entonces, es importante que os impliquéis en política, es importante la sindicalización también, porque es ahí donde está el tronco de las condiciones laborales, que es lo que va a determinar vuestras condiciones y vuestra calidad de vida y vuestra dignidad como personas. Y nada, básicamente pues que traspaséis el identitarismo y los sentimientos, porque eso, y lo estamos viendo, ¿no? Todos estos partidos políticos ya institucionalizados, sean Vox, sean Podemos, me da igual, se han enroscado en políticas identitaristas, en políticas sentimentalistas, que no sirven para nada, que son estériles e inútiles en la práctica, ¿no? y para nuestras condiciones materiales. Y entonces yo lo que abogo es porque traspasemos la barrera del identitarismo y del sentimentalismo y vayamos a lo que realmente importa, que es el materialismo, que son nuestras condiciones laborales y nuestras condiciones políticas también y nuestras condiciones como ciudadanos, ¿no? Rescatar un poco el concepto de ciudadanía incluyente, no excluyente, porque eso lo que nos va a derivar es a una confrontación. Y también es importante asimilar que vamos a enfrentarnos a una nueva sociedad. O sea, dentro de 20 años, 30 años, vamos a tener una España más diversa. Y eso hay que ir concienciándose. De ahí es importante hacer políticas para que esa convivencia de esa España que va a ser más diversa, guste o no guste, pero esa es la realidad, haya una convivencia donde todos estemos sometidos a la ley. Una ley que abogue por nuestros derechos y que ponga en el epicentro nuestra ciudadanía. Pues muchas gracias, Násara. Y damos ya por finalizado el encuentro que hemos tenido hoy. Gracias, Guillermo, Násara, Ana Iris, por venir hoy aquí. Y gracias a todos por acudir hoy al segundo evento del Congreso Comicios 2023. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias a todos. A vosotros.